Muy buenas noches, amigas y amigos de Canal 33. Bienvenidos un lunes más a su programa. En medio del puente, en este caso. Les saludamos en directo desde el restaurante La Estación de los Porches. Como siempre decimos, un clásico en los fogones madrileños. Aquí en la zona de Entrevías, frente a Méndez Álvaro. Muy recomendable, incluso en estas fiestas. Sin problemas de contaminación, sin problemas de aparcamiento. Con toda comodidad, aquí en el restaurante de los Porches. Dicho esto, quédense con nosotros, 2 horas de televisión en directo por delante. Les avanzamos, como siempre, los contenidos, animando la campaña electoral que nos llevará al 20 de diciembre, pero analizando también otros temas interesantes. Saludo a mi compañero Adrián, con tertulia hoy interesante y de recuerdo. Muy buenas noches, Enrique, y buenas noches a todos ustedes. Efectivamente, vamos a tratar varios temas, pero el primero, como bien dice Enrique, es de recuerdo. Vamos a hablar del 15M y queremos analizar su legado y, por supuesto, la importancia que tiene ese movimiento de cara a las elecciones que en 2 semanas tenemos en nuestro país, al 20D. Vamos a analizarlo con nuestros contertulios, pero también tenemos más temas. Vamos a hablar de lo que es típico en estos días, debates, sondeos, y tenemos las últimas encuestas de los últimos días hoy para ustedes, y luego se las vamos a mostrar quién va ganando y cómo, bueno, ese recorrido de los partidos casi hasta el último día. Y luego, pues el último tema, ayer fue el Día de la Constitución en España y está en boga que hay que reformarla y que merece una reforma. Nos vamos a preguntar si hay que hacerlo y de qué forma, eso en el debate. Adrián, desde luego, muchas preguntas encima de la mesa. Los debates electorales ahora los hacen las encuestas, o los hacen en función de la representación parlamentaria. Hay un choque importante, seguro, que analizáis en la mesa. Nosotros enseguida les vamos a presentar un nuevo formato de televisión. Tenemos aquí a sus autores, Un país en ruinas. Interesante programa y fíjense, no lo hacen los políticos. Veremos en pocos minutos, vamos a ver de qué trata. Pero también, para animar la campaña electoral, el presidente de Cantabria, en este caso del partido regionalista, Miguel Ángel Revilla, se nos ha hecho blogger y se nos ha hecho youtuber, que dicen, usuario de las redes sociales. Y hemos rescatado uno de sus últimos vídeos. Atención, porque pone a la justicia, en este caso habla de la Audiencia Nacional. Es Miguel Ángel Revilla sin censura, su opinión tal cual. La Audiencia Nacional ha promulgado la semana pasada un importante auto. ¿Obligar a los bancos y cajas a devolver a los preferentistas sus ahorros? No. ¿Detener a los Pujol preventivamente por si siguen destruyendo pruebas? No. El asunto es más importante. Han avalado la medalla al mérito policial a la Virgen. Lo han ganado por los pelos, 3-2. Los jueces discrepantes dicen que no se ha acreditado en la Virgen actos excepcionales como fallecer en acto de servicio, padecer mutilaciones o servicios que hayan abundado en el prestigio del cuerpo de policía. Nunca más de actualidad los versos de Antonio Machado. La España de charanga y pandereta, cerrado y sacristía, devota de Frascuelo y de María, de espíritu burlón y de alma quieta, ha de tener su mármol y su día, su inefable mañana y su poeta. Por desgracia, ese mañana no ha llegado todavía. Bueno, pues ahí le tienen, Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria en estado puro, pues con sus comentarios en las redes sociales, en internet, sin censura, animando esta campaña electoral. Como siempre, también tenemos recomendación cultural, el libro que presentamos cada semana. ¿Es así, Adrián? Pues aquí tendremos el rincón cultural. Enrique, Cintia Hidalgo, la escritora que nos va a acompañar esta noche, Historia de una pera, su primera novela. Va a estar muy interesante y les voy a lanzar una pregunta que el mismo libro lanza. ¿Qué ocurre si uno lleva una vida tranquila, ha conseguido olvidarse del pasado y de repente desempolva un viejo diario y la vida ya no es igual? Bueno, pues de eso trata la novela. Vamos a hablar luego con su autora. Y bueno, y como ven, tengo aquí en esta pantalla de plasma, bueno, pues el árbol municipal de Coca-Cola. Está levantando ampollas todas y más entre muchos madrileños, es una protesta casi generalizada en las redes sociales y muchos ciudadanos, muchos vecinos de Madrid se preguntan, ¿ha habido cambio en el ayuntamiento? ¿O es que realmente lo que ha habido simplemente es un cambio de caras? Porque parece mentira que la multinacional que ha expulsado
a cientos de trabajadores, que al final se tiene que aplicar una sentencia judicial para readmitirlos, pues goce de arbolitos navideños en el nuevo Ayuntamiento de Madrid, el árbol municipal de Coca-Cola. Aquí hemos tenido a los trabajadores de Coca-Cola en numerosas ocasiones y evidentemente queremos hacernos eco de esta protesta. ¿Cambio en Madrid? ¿Para qué? ¿Para ayuda de las multinacionales? Ahí queda la protesta de muchos madrileños, por supuesto, y de los trabajadores de Coca-Cola, a quien dedicamos evidentemente este pantallazo. Empezamos enseguida y les damos a conocer ese nuevo formato de televisión, ese nuevo programa que verán mañana en Canal 33, mañana a las 10:30, Un país en ruinas. Saludamos a los patrocinadores y empezamos ya. Despacho de Abogados Triviño, especializado en responsabilidad civil y en derecho bancario y consumo. Asesoramos con máxima eficacia y responsabilidad. Confíe en nosotros. Somos un amplio equipo de profesionales. Más de 20 años defendiendo clientes. En Triviño Abogados sabemos cómo ayudarle. Contacte con nosotros en el teléfono 91 547 2506 o en la web www.trivino.es. Debajo de nuestros pies hay miles de restos arqueológicos, muchos de ellos abandonados y en peligro de desaparición. En Un país en ruinas vamos a la fuente del problema. Denunciamos la situación de nuestro patrimonio y os enseñamos aspectos interesantes de la arqueología y de la historia madrileñas. Un país en ruinas, próximamente en Canal 33. Muy buenas tardes, noches. Viernes por la tarde tendrán ustedes este programa en antena porque vamos a cambiar en este otoño. En este otoño le vamos a dar una primicia, la primicia de que estamos en el restaurante La Estación de los Porches, como siempre, pero vamos a cambiar varias cosas, entre ellas unos nuevos menús que vamos a hacer que se los presentaremos en breve. Y desde aquí sí que quiero saludar y me voy a adelantar a felicitar las Pascuas a todos los oyentes del Canal 33 y nuestros espectadores, porque efectivamente nos siguen. Y desde aquí les voy a felicitar nuestras Pascuas, que vamos ya entrando en ellas. Y que no se les olvide de pasar por aquí, porque tenemos también la Lotería de Navidad, que la pueden coger ustedes al precio de 20 euros el billete, y así podemos sacar un pellizquito para vivir mucho mejor. Y cómo no, y si comemos y tomamos un buen vino, mucho mejor todavía. Desde aquí, desde el restaurante La Estación de los Porches, les saludo a todos ustedes y de verdad, vengan ustedes a conocernos, porque la verdad es que aquí entran como clientes y salen como amigos. Pocos minutos pasan de las 9 de la noche, seguimos aquí en directo en la Estación de los Porches con el programa, con Madrid en línea. La pasada semana, bueno, pues descubríamos, les presentábamos, mejor dicho, un nuevo formato de televisión de esta casa, Kilómetros de Bicicleta, y organizábamos una tertulia monográfica sobre las posibilidades y el mundo de la bicicleta, el uso de la bicicleta en la gran ciudad, en Madrid. Una tertulia que se ha movido en redes sociales todo y más, gracias por participar, a quienes participaron y a quienes colaboraron moviéndola en las redes sociales. Pero de la bicicleta vamos ahora al mundo de la arqueología. Porque tenemos con nosotros, bueno, pues a Carlos y Gonzalo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues son los dos arqueólogos y resulta, bueno, pues que nos presentan un formato de vídeo, un programa de televisión que se llama Un país en ruinas. ¿Por qué? Y os lo pregunto a los dos, ¿por qué este nombre, Un país en ruinas? Como yo hacía el mal chiste, es un programa que podrían hacer los políticos, ¿no?
Pues va un poco encaminado por ese tema, ¿no? El tema político, el tema cultural y el tema patrimonial sobre todo, ¿no? Y centrándolo sobre todo en la arqueología, y el nombre viene Un país en ruinas por la cantidad ingente de restos materiales arqueológicos, patrimoniales y culturales que no están explotados en todo el Estado español, y en Madrid también, no es distinto a cualquier otra comunidad. Un país en ruinas, que es una idea que nos puede ahora aclarar, yo creo, Gonzalo, de que se os ocurre en la universidad. Sí, bueno, nosotros nos conocimos en el máster y la idea original se le ocurrió a él, entonces ya nos lo comentó y fuimos un poco puliéndola, que era pues la idea de hacer un formato así de televisión, un programa de televisión de arqueología, pero saliéndose un poco de lo clásico que es la arqueología. Programas como Arqueodidac y este es de la 2, son programas un poquito densos que hablan de arqueología, entonces queríamos hablar de arqueología pero de una manera más dinámica, más entretenida y para un público que se pueda mover más en un ámbito del entretenimiento estándar, que no sea solo de la cultura pura y dura, vaya. Un país en ruinas, que además es un programa que dura aproximadamente 1 hora y con distintas secciones, ¿no? Sí, quizás duró un poco menos porque no queríamos tampoco dilatarlo mucho en el tiempo, que fuera algo ligero y fresco, alrededor de media hora, 35 minutos, dependiendo un poco de cada capítulo, y sí, va dividido en secciones. Estamos viendo ahora precisamente imágenes de alguno de los programas, porque si no me equivoco, os metéis bajo tierra. Sí, vamos buscando lugares que impliquen algo de aventura, lugares que son desconocidos, que no están explotados culturalmente ni patrimonialmente, y denunciar un poco el abandono que hay del patrimonio en este país. Ahora que hablas del abandono, sin embargo, es un país con una riqueza arqueológica muy importante, ¿no? Sí, lo puedo aclarar Gonzalo, lo puedo aclarar yo. Sí. Es que es ingente la cantidad de restos arqueológicos que tenemos, que muchos no se explotan siempre porque no es una excusa que no haya dinero y tal, no se puede, es casi inabarcable, pero bueno, en muchas ocasiones se tiene ahí y no se conoce que este patrimonio puede dar riqueza en forma de turismo y empleo para muchas localidades, como hemos visto que en Cadalso de los Vidrios, donde nos metimos en unas cuevas que no eran cuevas, pero bueno, que podía Aquí muy haber. cerquita, y lo adelantamos, que lo verán ustedes mañana a las 10:30 de la noche, muy cerquita, estábamos hablando de una localidad muy próxima a Madrid, ¿no? En Cadalso de los Vidrios, pero incluso antes, fuera de micrófono, me decíais que también incluso en Madrid, ¿no? Sí, Madrid está muy explotada arqueológicamente. El boom inmobiliario llevó a una documentación masiva y excavaciones a mansalva en todo el centro de Madrid y en los alrededores de la Comunidad de Madrid. Y después del boom inmobiliario se acabó la arqueología de urgencia y hubo un hiato, un vacío que ha hecho que haya que replantearse cómo documentar la arqueología, cómo volver a explotar otra vez el patrimonio como un nuevo modelo productivo de riqueza y de creación de empleo. Hablábamos antes de las distintas secciones que hacéis tal. ¿Cómo realizáis el guión de cada programa o en base a qué? ¿Buscáis sitios interesantes incluso en distintas épocas de la historia o cómo lo hacéis? Bueno, la idea suelen ser, de momento tenemos 2 reportajes más o menos normales en los que mostramos sitios interesantes o que nos parecen interesantes que no tienen mucha explotación, y luego otro de denuncia que suele ser algún yacimiento concreto que está en muy mal estado, poco cuidado o que está directamente abandonado. Entonces, pues vamos a denunciar eso precisamente, la falta de atención por parte ya sea de los dueños o de la administración. ¿Qué es lo que realmente os cuesta a la hora de hacer cada programa? ¿Qué es lo que más trabajoso resulta? ¿Os ponen algún tipo de problemas cuando vais a grabar o alguna...? Alguna vez hemos tenido que saltar alguna valla para poder documentar alguna parte que se supone que era privada, pero realmente no tenemos muchos problemas. La gente de los pueblos suele ser bastante colaboradora con esto. ¿Son receptivos? Sí, son receptivos porque ellos verdaderamente y muchas veces nos ayudan a conocer parte de los monumentos o de las instalaciones arquitectónicas que estamos visitando, nos ayudan y nos guían por sitios incluso más interesantes de los que están documentados en Dirección General de Patrimonio. ¿Ayuda el turismo a abrir puertas en ese sentido? Nosotros pensamos y estamos convencidos, después de tantos años vinculados a la universidad,
que la arqueología y el patrimonio es algo que debe explotar tanto a ámbito municipal, autonómico y estatal, porque no sabemos exactamente cuánto hay excavado, pero sabemos que alrededor queda por excavar en el Estado español un 99% bajo tierra de lo que hay. Y España, junto con Italia y algún país más, es el país que más riqueza arqueológica tiene y posiblemente el que menos en todo el mundo que lo explota. Entonces creemos que es una pérdida de riqueza indirecta y de riqueza directa en un momento concreto de crisis que creemos que se puede revertir la situación invirtiendo en otro sector que es la cultura. ¿Aconsejaríais, por ejemplo, pregunto, a esos alcaldes de municipios que nos están viendo y que dicen, bueno, pues aquí es que no hay demasiado turismo y tal, que si tienen riqueza arqueológica evidentemente la exploten? Sí, hay estudios que son muy claros. 1 euro invertido en cultura en menos de una década se convierte en 3. Al principio hay que hacer una inversión, una investigación, pero estos estudios avalan que la riqueza está ahí, en potencia, y hay que buscarla. Muchas veces el desconocimiento tanto de ediles, ayuntamientos e incluso autonómicos desconocen muchas veces lo que tienen debajo de tierra o lo que tienen levantado. No solo hace falta debajo del suelo, estamos hablando de palacios abandonados, estamos hablando de arquitectura etnográfica que no está explotada, que no está conocida, y ahí hay una textura que se puede trabajar sobre ella para, vuelvo a redundar en lo mismo, en crear riqueza en un momento de desempleo total. Y a la hora de, bueno, pues decíamos de elegir sitios, uno puede pensar, oye, un programa en televisión de arqueología debe ser un ladrillo impresionante. No ese es el tono que le dais a vuestros programas, ¿no? Porque se os ve incluso, bueno, ¿cómo se dice? Arremangaros, mancharos de barro y seguir, ¿no?, la investigación. Desde luego no es la idea aburrir, ¿no? O sea, buscamos mostrar la arqueología de una manera interesante, o sea, aparte de mostrarte cosas interesantes, mostrarte con el juego que tenemos un poco que puedes ir y pasártelo bien, realmente disfrutando de la arqueología y también conociéndola, por desgracia, que muchas veces está en muy mala situación. Y a coste cero, son planes realmente económicos. Vamos a empezar a plantear rutas y propuestas en el que va a ser menos de 10 euros por persona que vaya a acercarse a ese sitio, porque son lugares abiertos y en el momento que haya una conciencia global sobre el mantenimiento del patrimonio, creo que se puede pasar días enteros fabulosos alrededor de ruinas, mezclado con días bucólicos en el campo y pasar días en familia realmente con poco gasto. Con poco gasto y encima con una aportación cultural importante, ¿no? Y para muchos municipios una tabla de salvación, ¿no? Sí. Además, lo que pensábamos y el patrón fundamental es la palabra arqueología. La palabra arqueología, no sé, nosotros que estamos dentro del mundo, pero lo que hemos testado fuera, la palabra arqueología es una palabra hiperatractiva, es una palabra muy sexy para la audiencia. Sí, pero ahí os vemos en acción, por ejemplo, sobre estas imágenes, ¿no? Y se ve, evidentemente, bueno, pues como una visión atractiva de una investigación, ¿no?, que estáis realizando. Sí, y lugares que son inéditos o prácticamente inéditos que conocemos, porque se conocen, pero no están explotados, como vuelvo a decir, como he dicho antes. Y nos lo pasamos realmente bien haciendo esto. No nos jugamos tampoco el tipo porque sabemos dónde entramos. Hay algunos sitios que son mucho más peligrosos y nos recomiendan, porque sí que estamos avalados por especialistas. En este caso teníamos la opinión de bomberos, que sabían a qué entrada podíamos entrar y a cuál no nos recomendaban. Que no vamos a lo loco, queremos hacer un formato fresco, divertido para la gente en general y que no se quede dentro del academicismo de la universidad. ¿En qué estado está actualmente el estudio o la profesión de arqueólogo? ¿Tiene salidas, no tiene salidas? Porque una de las salidas supongo que es la enseñanza, ¿no? ¿Se aplica al turismo de alguna manera? No sé, puede contestar Gonzalo ahora. Pues está muy malita la cosa. Está muy malita la cosa. La arqueología tiene poquísimas salidas. Se está prácticamente reducido al mundo académico y porque empresas, bueno, tú lo sabrás bastante mejor, se han reducido muchísimo desde, bueno, con la crisis. Él lo sufrió en primera persona, el pobrecito. Y es que nada, básicamente está reducida al mundo académico y claro, de ahí no sale ese problema. Entonces, por eso queremos mostrarlo de una manera que no sea tan académica y a su vez que te dé una idea de la arqueología que no es un poco la que tiene la gente, que por lo general tú dices arqueología y piensan en Indiana Jones, pues
tampoco es eso, pero tampoco es el aburrimiento de la universidad, queremos un término medio. Ese término medio que evidentemente, y es lo que decíamos, ¿no? Yo creo que nadie puede concebir, por ejemplo, de los monumentos más visitados en España, pues llámese el acueducto de Segovia, pero sin embargo hay otros que no son tan visitados, pero sí suponen para sus municipios una importante motivación económica, cultural y de turismo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, tengo que dar la razón. Pero es que hay tanta cantidad que es que es inabarcable y con proteger a algunos, en cada municipio prácticamente de España hay un sitio visitable, desde el punto de vista histórico-artístico. Entonces, función nuestra es mostrarlo un poco al mayor número de audiencia en un registro que sea entendible, porque la arqueología se ha quedado limitada a la universidad y queremos sacarla de allí. Es nuestra intención sacarla de allí porque la arqueología vive de la gente, porque la arqueología es tanto tuya, lo que hay debajo de tierra, como nuestra, como de los operarios que nos acompañan. Entonces hay que preservar eso y hay que explotarlo de alguna manera porque estamos muy obcecados en este particular porque es que, como te digo, obcecación total porque pensamos que es una pérdida de tiempo y de dinero y de recursos que nos llega a dar mucha rabia. En algunos casos. Vosotros, porque incluso conocéis toda esa riqueza cultural, ¿no? de este país. Por último, y para terminar, estamos viendo imágenes ahí de vuestro programa que se puede ver mañana martes y con repetición el fin de semana a las 10:30 de la noche. ¿Qué nos podéis adelantar de ese primer programa? Gonza. Bueno, en este fuimos, como te he dicho, en Cadalso de los Vidrios fuimos a varios sitios. Primero lo que parecían unas cuevas, que bueno, luego no eran unas cuevas, pero nos tuvimos que meter ahí en plan aventura. Luego fuimos también a una necrópolis de tumbas excavadas en roca, que fíjate qué bien suena, ¿no? Pues es un cementerio en el medio del campo, que además eso fue gracioso porque nos ayudó la gente del pueblo a localizarlo porque estaba un poco... Vamos, lo sabía gente, pero incluso dentro del pueblo había gente que no lo conocía. Justo nos acompañó un chico, Mario, que era un apasionado de las cosas que había por su pueblo y lo sabía bien, lo conocía. Pero aún así no sabía la historia que había detrás de eso, entonces fuimos... Estamos hablando del pueblo de... Cadalso de los Vidrios. Cadalso de los Vidrios, atención a Cadalso de los Vidrios, mañana. Y por último hicimos la denuncia en... Bueno, no, fuimos a otro sitio, a La Lastra, en la Sierra de Guadarrama, que bueno, es un pueblo abandonado, que quedó abandonado después de la Guerra Civil y tenía además historias de fantasmas, de brujas y cosas muy Pues no nos desveles psicodélicas. más, mañana a las 10:30 de la noche. Carlos, Gonzalo, muchas gracias, mucho éxito con ese formato. Muy amable. Nada. Nosotros hacemos una breve pausa y de inmediato con nuestra tertulia y con ese 15M, su legado y su influencia en la llamada nueva política. Ahora mismo. Calidad, rapidez y economía, todo ello en Muebles Adama. Nos encontramos en la calle General Ricardos 190 en Madrid. Teléfono 91 525 29 41. Sofás a medida, dormitorios a medida y además transporte y montaje gratuito. Anota nuestra página web www.mueblesadama.com.
Para degustar la excelente gastronomía de Galicia y Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en la calle de la Parra número 42. Teléfono 91 472 7054. 91 472 7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de don Amadeo Álvarez. Despacho de Abogados Triviño, especializado en responsabilidad civil y en derecho bancario y consumo. Asesoramos con máxima eficacia y responsabilidad. Confíe en nosotros, somos un amplio equipo de profesionales. Más de 20 años defendiendo clientes. En Triviño Abogados sabemos cómo ayudarle. Contacte con nosotros en el teléfono 91 547 2506 o en la web www.trivino.es. Bueno, son casi las 9:30 de la noche, empieza ya nuestro tiempo de debate. Se lo decíamos en el sumario, tenemos 3 temas que queremos tratar hoy. En principio, y el primordial, es el 15M, su legado y el impacto que va a tener de cara a este 20D. De eso vamos a empezar hablando, pero sí que quiero dar las buenas noches a quien nos acompaña y ahora, dentro de un ratito, se va a poner otro tertuliano. Pero saludo ya a los que tenemos aquí. Quique Castelló, buenas noches. Buenas noches, gracias por portavoz de invitarme. Democracia Real Ya. De momento sí. ¿De momento? De momento. Porque también doy las buenas noches a Carlos Paredes, que era exportavoz. Buenas noches. Y me has dejado que diga, Carlos, que es de los primeros firmantes del manifiesto del 15M, ¿no? Lo has dicho tú, yo no he dicho yo. Pero es cosa tuya. Es cosa de los medios que vais poniendo etiquetas. Yo ayudé a montar la primera manifestación del 15 de mayo de 2011. Bueno, en cualquier caso, Quique, tu sucesor. Bueno, uno de ellos. Uno de ellos es la portavocía. Domingo Méndez, Asamblea del 15M Barrio Lucero, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Begoña Marugán, profesora universitaria y de Unidad Popular, número 4. Buenas noches, Begoña. Buenas noches. Bueno, pues antes de empezar a debatir, sí que quería preguntar a Enrique por esos inicios del 15M y además, como ustedes bien saben, esta casa bueno, pues dio en directo todo lo que iba aconteciendo en aquella plaza, en Sol, en directo. ¿Verdad, Enrique? Efectivamente, así fue, Adrián, y así fue con tertulios. El 15M nos sorprendió porque se veía venir, no el calado quizá que nos sorprendió evidentemente a toda la sociedad, a todos los españoles y especialmente a los madrileños. Pero recuerden que en Canal 33 tenemos imágenes además de esas fechas. Bueno, pues yo hoy rebuscando en los papeles me encuentro, bueno, pues la primera nota de prensa que convocaba a movilizarse el próximo 15 de mayo y que estaba firmada, entre otros, pues bueno, pues uno de los tertulianos, Carlos Paredes. La firmaban Fabio Gándara, Carlos Paredes y John Aguirre. Y algo así como que decía: la plataforma Democracia Real Ya ha convocado para el 15 de mayo movilizaciones en más de 40 ciudades españolas bajo el lema, y atención al lema, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Esto yo creo que hay que tenerlo muy presente. Y luego otro de los documentos que yo tengo de la época, bueno, pues era a ver si nuestro compañero Jorge lo puede sacar. Bueno, pues era la pensión Hostal Ruano, la factura de tener allí una webcam instalada prácticamente todo un mes desde el día 18 de mayo del 2011, 2 millones de visitas consiguió esa webcam y por uno de los canales en TDT de esta casa estuvimos emitiendo, bueno, pues todo lo que allí ocurría a las 24 horas, porque se sospechaba en que en cualquier momento la policía, y así se decía, en este caso era el gobierno socialista,
podía desalojar la plaza. 2 millones de visitas a aquella webcam, y es bueno recordar el lema en ese momento: no somos mercancías en manos de políticos y banqueros. ¿Ha cambiado? ¿No ha cambiado? ¿Sigue ese lema vigente? Adrián, todo tuyo. Bueno, pues voy a hacer una ronda muy corta porque sí que es verdad que, Enrique, queríamos hablar del legado y enseguida te voy a preguntar por él. Se ha incorporado ya Borja Terrés y le damos las buenas noches, que venía corriendo, sofoca sin sofocos. Borja, buenas noches, secretario de las Juventudes Socialistas de Madrid. Antes de volver a dar la palabra a Enrique, sí que quería preguntaros a todos los que estáis aquí de forma muy breve, casi en titular, ¿dónde estabais ese 15M y qué recordáis? Por ejemplo, Quique. Yo estaba allí, lógicamente, estaba en la manifestación y recuerdo mucha ilusión y sobre todo mucha gente muy diversa, lo cual me pareció fantástico. Carlos. Pues yo estaba allí también, lógicamente, sosteniendo la pancarta, junto con otra muchísima gente, y yo recuerdo sobre todo la sorpresa, no solamente por el éxito de la manifestación, sino por todo lo que vino después, que nosotros, y lo he dicho muchísimas veces, y es verdad, no nos esperábamos la enorme acogida que hubo y el enormísimo desarrollo que tuvo posteriormente. Domingo. Yo esa fecha estaba en mi casa, yo no era, en aquel momento no era activista. Yo soy una persona que el 15M me despertó mi activismo, ¿no? A partir de ese momento fue cuando empecé mi actividad. La primera vez que tomé contacto con el 15M fue al día siguiente, que creo que recordar que era lunes, y fui con otras personas que también participábamos en activismo, pero en segunda fila. Ya nos enganchamos y luego participamos ya en llevar la primera asamblea a nuestro barrio, que fue el día 29 ya. Begoña, ¿dónde estabas y qué recuerdas? Yo estaba en mi pueblo también. Yo estaba en mi pueblo y lo que sí recuerdo es que había estado unos días antes en una manifestación de Juventud Sin Futuro con mis alumnos y mis alumnas, no directamente, pero con los colectivos que se movían en la universidad. Y lo que sucedió es cierto que por un lado me sorprendió, pero por otro lado, ya en esa manifestación anterior de Juventud Sin Futuro, es verdad que a toro pasado, como se suele decir, yo lo que sentí es una viveza y una capacidad y unas ganas de la gente joven de hacer otras cosas. Había un lema que a mí me gustó mucho y todavía me acuerdo, lo tenía ahí dormido, que era jóvenes sin casa, sin futuro, sin miedo. Esa idea de jóvenes sin miedo, para alguien que sí ha vivido años de miedo, me pareció bastante esperanzadora. Ahí queda. ¿Y Borja? Pues yo estaba, aunque os parezca mentira, estaba haciendo campaña electoral por el Partido Socialista, que en esa época estábamos en elecciones municipales y autonómicas, estábamos en campaña y sí que hubo bastantes compañeros que nos pasamos por allí, pero bueno, como luego ya desarrollaremos durante la tertulia, pues nosotros creíamos que había otra forma, que creíamos que la forma de renovar los partidos era desde dentro. Desde dentro, bueno, pues ahí queda. Hemos hecho esta primera ronda. ¿Dónde estaban y qué es lo que recordaban del 15M? Ahora sí que sí, Enrique, contextualízanos un poco mejor el legado. Gracias, Adrián. Bueno, pues aquí hemos utilizado la constelación que se llama 15M, un gráfico que circula en Internet y que puede ilustrar, para hacernos una idea, del legado que deja el 15M. Afecta evidentemente a todas las áreas sociales, pero a todas las áreas de la vida humana, por así decirlo. Hay una parte importante de afección a la comunicación y medios, pero otra parte importante, bueno, pues a sanidad, a vivienda, a agua, a ecología, a autogestión, energía, educación, ciencia, tercera edad, feminismo. La verdad es que se traslada a todos los aspectos de la sociedad. Se crean incluso las mareas ciudadanas, se crea la marea verde, la roja, la blanca, amarilla, azul. Los colores más importantes, sin duda, pues como trae uno de nuestros tertulianos, ¿no? La marea verde, que reivindica la educación pública, el valor de la educación pública, y la marea blanca, la sanidad pública. Que además, incluso en el gráfico se indica, hay un intento de privatización salvaje de la sanidad, en este caso de la madrileña, y al final, bueno, pues es en Madrid y son los tribunales, pero con una gran presión ciudadana, los que al final tumban esa idea de seguir privatizando la sanidad pública. En los medios de comunicación se crea, por ejemplo, las plataformas Toma la Tele, Agora Sol Radio, la productora 15MCC,
Se crea la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, la Orquesta Solfónica, hay interés en libros, en bibliotecas, hay plataformas Nosotras Decidimos, Marea Granate, bueno, pues en definitiva afectando a todas las áreas de la sociedad, incluso hoy en día. Muchos de los partidos políticos hoy sí han traspuesto a sus programas algunas, no muchas, pero algunas de las principales reivindicaciones. Pero, por ejemplo, ese lema de no somos mercancía en manos de banqueros y políticos quizá siga vigente. Y otra de las cosas es que en la nueva política se impregna estas peticiones del 15M. Los viejos partidos, en este caso, tienen más dificultades en absorber estas ideas y este espíritu de una inmensa creatividad, que yo creo que los tertulianos pues, lo podrán describir a lo largo de la tertulia. Pues vamos a ello, desde luego un gran pantallazo de una enorme repercusión. Después de 4 años y medio, más de 4 años, ¿no? Vamos a analizar hoy su impacto y su legado y sobre todo teniendo en cuenta que faltan 2 semanas para ese 20 de las elecciones generales en nuestro país. Bien, pues también se hacía referencia a sus nuevos y viejos partidos, podemos analizarlo también en el debate de hoy. ¿Quién quiere empezar? Lanzamos la pregunta inicial del debate y era precisamente el legado de este 15M de cara a las elecciones que se nos presentan ya, inminentes. Quique, que se ríe. Adelante. No, a ver, el legado, siempre hablamos de legados como si fuera una cosa que ya se acabó y que hubiera muerto, ¿no? Cuando yo creo que el 15M está muy patente. Sí, pues es posible que no se vea tanta movilización en la calle y es normal, quizá probablemente por la ley Mordaza que nos está impidiendo un poco eso. Como también es verdad que hay mucha gente que ha optado por la vía institucional, la vía de alcanzar las instituciones a través de las elecciones, ¿no? Hablabas antes de la gente de Juventud Sin Futuro, básicamente son las juventudes de Podemos, en este caso mucha gente que participó en Juventudes Sin Futuros que están atacando directamente la vía institucional para alcanzar las instituciones, ¿no? Hay otras personas que han optado por otras vías más municipales o autonómicas y muy probablemente ahora mismo haya menos actividad en la calle precisamente por eso, pero yo no creo que el 15M haya desaparecido y tengamos que heredar un legado, ¿no? Yo creo que el 15M sigue muy vivo y que está ahí en todos. No ha muerto, pero la ley Mordaza ha disminuido, digamos, su presencia en la calle, ¿no? La ley Mordaza, evidentemente, es una cosa importante que afecta al bolsillo del que puede intentar ir a una manifestación. No vamos a echar la culpa a la ley Mordaza porque de momento no creo que haya habido ninguna aplicación directa, pero sí que es verdad que la ley Mordaza puede ser algo que no que nos vaya a echar para atrás, pero sí que puede impedir en cierta forma que se pueda repetir otra vez un 15M de la magnitud de su día, ¿no? Aunque vamos a luchar para evitarlo, lógicamente. Carlos. Bueno, a mí lo primero de lo que me gustaría hablar es de la nueva política, porque todo el mundo habla de la nueva política y esto la nueva política empieza a parecer un poco un ente mitológico, todo el mundo habla de ella, pero nadie la ha visto nunca, ¿no? ¿Qué es la nueva política? Porque es que a nadie se le ha ocurrido nunca en ningún programa de televisión decir qué es la nueva política. La nueva política no es ni más ni menos que habilitar las herramientas necesarias para que la ciudadanía pueda controlar lo que hacen sus políticos. Así de fácil. O sea, un trato directo de los políticos con la gente y que las personas de a pie podamos controlar lo que hacen nuestros políticos. Lo que no puede ser es que ahora vienen unas elecciones y que esas elecciones se conviertan en una patente de corso para aquellos que ganan las elecciones, que pueden saltarse su programa electoral y hacer lo que les viene en gana durante los siguientes 4 años. La carta blanca se haya acabado. La carta blanca se tiene que acabar. Se tiene que acabar. No sé si se ha acabado, creo que no se ha acabado, porque veo lo que está haciendo el gobierno que hay ahora mismo al frente del Estado, pero la carta blanca se tiene que acabar. Me gustaría mencionar, yo soy de Leganés. En Leganés tenemos un partido, la segunda fuerza política local, que es Leganemos, donde existen mecanismos de control implícitos y explícitos para controlar lo que hacen los representantes de Leganemos. El poder no está concentrado en una persona, sino que se diluye en el conjunto. Eso es nueva política. Digamos, es un claro referente de nueva política. El número 1 de Leganemos tiene el mismo poder que el número 6. Te lo voy a explicar de otra manera. Leganemos tiene una coordinadora que rota por tercios cada 6 meses. Y esa coordinadora, junto con las asambleas, donde puede participar el conjunto de la organización, junto con asambleas abiertas, donde puede participar el conjunto de la población, son las que deciden las líneas a seguir de Leganemos. Más aún, te lo digo de otra manera, Leganemos fue el primer partido que en Leganés hizo unas primarias abiertas donde toda la ciudadanía podía participar y decidir quién quería que fuera el primero y quién quería que fuera el último en la lista de Leganemos. Y donde se podía presentar quien quisiera dentro de Leganemos. Eso es nueva política. Lo que no es nueva política es lo que estamos viendo ahora mismo al frente del Estado. Que sea un señor, en este caso Mariano Rajoy, quien designa quién tiene que ser su sucesor. Eso no es nueva política.
que sean un conjunto de varones, en el caso del Partido Socialista, quienes en principio proponen a quién se puede elegir y quién no. Eso no es nueva política. Irene Lozano, por ejemplo, es un buen ejemplo, ¿no? Bueno, ahora hablamos, porque tenemos dos políticos, Unidad Popular y Partido Socialista, y les voy a preguntar, pero antes, Domingo, para esta primera ronda. Sí, vamos, yo me quiero, ya como os conté antes, yo no era activista y lo que me movió a salir a la calle fue la ilusión que se generó en aquel momento, y mucha gente como yo salió a la calle, salimos a la calle, miles o millones de personas. ¿Qué queda de esa llama que había, esa ilusión? Esa ilusión ha dejado un pozo. Esa ilusión ha sido una revolución, realmente, ha sido una revolución pacífica que, como toda revolución, deja unas consecuencias. Parte de las consecuencias las estamos asumiendo ahora en el sistema político actual. El panorama político que tenemos ahora es diferente al que había hace 4 años, radicalmente diferente, con muchos partidos. En lugar de haber un bipartidismo, hay 4 partidos o 5 partidos que tienen opciones serias a poder gobernar, y a poder gobernar con mayúsculas, no ser las comparsas de turno, ¿no? Entonces, esa ilusión la hemos mantenido y la seguimos manteniendo, porque sigue habiendo asambleas y sigue habiendo gente que, aunque estamos otra vez un poco dormidos, porque de alguna forma nos ha sobrepasado la realidad, pues seguimos con la ilusión latente, ¿no? Esta ilusión puede en cualquier momento volver a resurgir, ¿no? Teníamos nosotros en nuestra asamblea de Lucero, tratamos de hacer un documento que se llamaba la estrategia que queríamos conseguir para desarrollar adecuadamente nuestra asamblea. Entonces pusimos un objetivo que era en nuestro movimiento del barrio, que era generar una mayoría suficiente, una mayoría de personas concienciadas en la necesidad de realizar una evolución o cambio del sistema actual a otro más justo mediante difusión, debate y movilización. Entonces eso es realmente lo que hemos estado haciendo estos 5 años, ¿no? Prácticamente 5 años. Bueno, queda claro tras escuchar aquí que ya Domingo que el corazón del 15M sigue latiendo. Todos recordamos cómo se vuelve a Sol, y eso que lo tienen que tener muy claro los políticos. Todos recordamos el camino de vuelta a Sol. Bueno, y ahora vamos a escuchar a 2 políticos que creo que tienen que responder cosas. Sí, yo quería contestar a la pregunta que has hecho, lo del legado del 15M, ¿no? Yo creo que el 15M significó algo fundamental, y yo creo que fue un rito iniciático a la esperanza. Yo creo que caminábamos en una senda bastante gris, de un futuro sin esperanza, lo de los jóvenes sin futuro, pero los mayores sin futuro, las mujeres sin futuro, los inmigrantes sin futuro, y el 15M fue la mecha que nos dio esperanza a mucha gente que por otra parte veníamos de otro tipo de movimientos, porque también es verdad que había habido pequeños movimientos, que no fue el 15M, pero que había habido movimientos acumulativos anteriores, y un movimiento acumulativo anterior que a mí me hace especial ilusión recordar, sobre todo por las formas, las maneras, y porque creo que se ha dicho muy poco, fue ese movimiento feminista. El movimiento feminista, el 15M, ha utilizado muchas de las formas y lógicas y estrategias de los movimientos feministas. El trabajo horizontal, la sororidad, el compañerismo, el cuidado, quiero decir, el sol, yo me acuerdo de aquel verano en Sol que nos achicharrábamos y alguien llevaba siempre protector solar, o llevaban fufú y te echaban agua, ese tipo de cosas, o la noche aquella de las elecciones cuando había miles de personas en Sol y nadie te empujó, ni nadie, ese tipo de cosas a mí me parece que nos despertaron la solidaridad también, ¿no? Eso por un lado. Ese legado yo creo que ha servido para construir lo que tenemos hoy. Creo que este país podía ser Grecia o podía ser cualquier otro país que estuviera mucho más deteriorado si no hubiera existido el 15M. O peor aún, podía ser Francia. Efectivamente, o podía ser Francia, y sin embargo no lo ha sido, y hemos sido capaces de hacer otra cosa, y yo creo que esto ha calado en los partidos. Por ejemplo, decía Carlos, lo de Le Ganemos. Yo provengo de Ganemos Madrid, o sea, y ¿cómo hicimos? Cuando acabaron las elecciones vimos que los procesos de unidad popular, de confluencia en las municipales eran limitados, que las competencias de los ayuntamientos son limitadas, que necesitábamos un poder a nivel estatal y empezamos a reunirnos, quiero decir que unidad popular
nace de esto nace del legado del 15M y de todos los movimientos anteriores. Digo por cortar, para dejar a Borja y para que participemos todos. Sí, pero antes quería preguntarte muy breve. Y luego otra cosa importante, el tema de las primarias, quiero decir, lo decía también Carlos, una de las cosas que hemos hecho, además de, o sea, el espíritu de 15M ha servido para que en este momento gente que venimos de juntarnos, de intentar hacer una confluencia en la que ha estado quien ha querido estar y quien no está es porque no ha querido venir, todo hay que decirlo. Ha servido para que gente que no ha estado nunca organizada o que viene con tendencias mucho más ácratas, anarquistas, tal, esté con una fuerza política como Izquierda Unida que lleva una tradición difícil, o bueno, no difícil, quiero decir que juntarse ese proceso ha sido difícil y sin embargo estamos juntos, es Unidad Popular Izquierda Unida y están en una serie de partidos. Eso en otro momento, sin 15M y sin esa capacidad de escucha que el 15M nos ha enseñado, no se habría producido, estoy segura. Y las primarias, y luego el tema de las primarias. El tema de las primarias, una de las cosas importantes que hemos hecho en Unidad Popular Izquierda Unida ha sido el tema de las primarias, donde ha habido unas primarias abiertas, donde todo el mundo ha elegido al presidente, donde hemos utilizado un sistema de download igual que ahora Madrid, y donde la gente ha elegido, ha hecho su candidatura. Esa idea, lo han dicho todos los compañeros, de que la gente participe, que la gente sea un sujeto con capacidad de elegir lo que quiere, ¿no? Quien no está es porque no ha querido, has Sí. dicho. Muy breve, ¿es Unidad Popular nueva política? Unidad Popular es un intento de confluencia, de intentar hacer las cosas de otra manera, intentar hacer las cosas trabajando con la gente y colectivamente. Eso es Unidad Popular, un intento de, en este momento, ganar las elecciones a la derecha, pero seguir trabajando porque este es un proceso de acumulación de fuerzas, que las elecciones son un paso en el camino, pero no es lo fundamental es seguir trabajando. Bueno, pues vamos a escuchar ahora sí a Borja Terres, el secretario de las Juventudes Socialistas, y también, Borja, te voy a preguntar si el Partido Socialista es nueva o vieja política, pero creo que tienes que contestar a muchas cosas, así que adelante. Sí, tengo que un puñado de cosas. Lo primero, creo que el 15M supuso un terremoto en lo que fue la política española, la política que estaba, hay que reconocerlo, estaba adormecida, estaba en una línea gris, como decía la compañera, y sí que vino a despertar las conciencias de muchos y de muchas, incluso de los que estamos dentro de los partidos, que nos dimos cuenta de que no era la línea correcta la que estábamos siguiendo. Unos partidos que además, siendo el Partido Socialista de donde yo provengo, el partido yo creo que en ese momento más democrático, más participativo, sí creíamos que teníamos que adaptar a las nuevas formas de participación que se proponían desde la sociedad. Creíamos que era necesario abrirse, como digo, a la sociedad y, claro, evidentemente un partido con 135 años es muy difícil que se adapte a los cambios en 1, 2, 3 años, es decir, pero desde 2011 a 2015... 135 años y 40 años de vacaciones. Bueno, vamos a dejar las descalificaciones aparte, pero bueno. No. Nada más lejos de mi intención. Bueno, la cuestión es que tenemos 135 años, como decía, y claro, es muy difícil cambiar en esto en 2 o 3 años, pero sí que no es el mismo Partido Socialista que tenemos en 2011 al que tenemos en 2015. Cuando hablan de primarias abiertas, nuestro candidato a la Moncloa también ha sido elegido por primarias abiertas. El proceso estaba arreglado y al final solo se presentó él y varios compañeros más, y al final no llegó el caso de poder elegirse de cara a la ciudadanía, pero el proceso está abierto y de hecho... ¿Quiénes se presentaron, además de Pedro Sánchez? Se presentaron 2 o 3 candidatos, un chico de Canarias creo que era, otro de Madrid, o sea, no llegaron a los avales. Y o sea, no se presentó nadie. ¿Eh? Quiero decir que no se presentó nadie, Sí, no hubo realmente elecciones. Se presentaron, pero no llegaron a los avales, que yo creo que es fundamental, es otro debate importantísimo, ¿no? Si tiene que haber avales o no avales, cómo tienen que ser estos procesos. ¿Vosotros mantenéis los avales? Nosotros mantenemos los avales. Sí. ¿No piensas que es un filtro para impedir que se presente gente, el tema de los avales? No, nos parece un filtro porque, por ejemplo, el que es candidato a unas primarias tiene acceso al censo de todos los y las militantes del partido, con lo cual lo que no puede ser es que cualquier compañero pueda tener acceso a esa base de datos, porque es complicado de cara a la protección de datos. O sea, que hay gente que tiene acceso al censo y hay gente que no, dentro del propio partido. No, solamente los candidatos. Solo los candidatos. Claro, o sea, tú ahora llegas y dices, yo soy candidato y a ti te dan el censo del partido, para que consigas tus avales. No, por eso está el proceso de avales. Cuando tú superas un tanto por ciento, sí puedes tener acceso a llamar. ¿Y cómo consigues los avales si no tienes el censo de la gente a la que tienes que llamar? Pues los avales los consigues yendo a las agrupaciones, yendo a los sitios donde están los... Pero la gente que ya está en el aparato sí los tiene. Es que es una forma de discriminar, no sé cómo no podéis ver esto. No. O sea, no es totalmente en contra de... Claro, o sea, yo estoy dentro del aparato y tengo el censo y puedo llamar a quien quiera para conseguir los avales. No estoy dentro del aparato, no tengo el censo, no consigo los avales porque como no
no puedo Bueno, presentarme al pero final. concepto, Es una traba. Este concepto de aparato que hablas es lo que desaparece con este modelo de primarias. Antes elegían a los candidatos por congresos, por delegados, ya todo militante del partido puede elegir al candidato o candidata, o sea, con total... Sí, pero solo se puede presentar el que tenga los avales. Bueno, de todas formas, Carlos, Bueno. si a ellos les vale, que es a quien tiene que Sí, valerle, sí, pues bueno, les vale. bueno, sí, sí, Para ahora, ti, pues, para mí, se nos queda corto, Claro, pero para claro, ellos a mí les no me vale. parece nada nuevo, ¿no? Son fórmulas de participación y, oye, pues vosotros habéis decidido una, nosotros hemos decidido Claro, otra. evidentemente. O sea que... nos parezca excesivamente corto, vale. Claro. Pero para ellos les vale, pues bueno, pues Claro. a ellos les vale. A nosotros nos gusta que todo el mundo pueda participar en igualdad de condiciones. Claro, y los nuestros participan en igualdad de condiciones. Sí, ya. O sea, Eso si implica queréis, no si tener queréis nada. seguimos con otro tipo de debate. Por ejemplo, entramos, si quieres, en las listas abiertas. Vosotros promulgáis listas abiertas. Sí, sí. Sí. Efectivamente. ¿Quién gana las listas abiertas? El candidato más conocido o más conocida. Efectivamente, y quien no tenga medios para ser conocida o no sea muy bueno para ser conocida, ¿qué hacemos con él? No está en igualdad de condiciones. O sea que ese doble mensaje que lanzáis de que todos tienen posibilidad de participar, no es así, no es real. Es decir, todos sus sistemas tienen sus pros y sus contras. Nosotros tenemos el nuestro, vosotros tenéis el vuestro. Sí, sí, claro, evidentemente. Sí, a nosotros nos vale el sistema que abogamos de listas abiertas, desbloqueadas y medida de avales, a vosotros os vale otro. Y punto, y tan amigos, ¿eh? No hay Sí, sí, ningún por eso problema. que además me parece interesantísimo el debate este, o sea... Sí, sí. No, porque- además estoy de acuerdo porque- contigo con que cada uno tiene sus pros y sus contras, y obviamente. que hay que ir avanzando en este tipo de Pero de también me debate. sorprende pues, que digáis que habéis elegido al candidato a la Moncloa por unas primarias cuando las primarias no se han producido. Sí. Eso también me parece un poco hacer un poco de Pero trampa. evidente, pero al vámonos electorado. a otros partidos. Ah, no, pero tú estás Ah, no, aquí, pero esto maestro, no es tira, una aguanta cuestión tu de cara. comparación. Pero es es una que cuestión de lo que habéis hecho vamos vosotros. a ver. Nosotros hemos hecho el proceso Yo como puedo tal. contar la mía. O sea, nosotros tenemos el proceso como tal y si queréis nos vamos a otros partidos. A ver, Claro, que ha habido podemos más hablar del candidatos. PP, que simplemente es, No, no, es pero el no hablo del- sistema no hablo- digital. no hablo del pero, Partido Popular, no hablo del Partido Popular. Pero no vamos de eso. Quiero decir, tú estás aquí y habéis dicho Claro. que habéis elegido a vuestro candidato por primarias, Claro. y yo te digo que eso no es Por verdad. ejemplo, en Leganés hubo unas primarias también para el candidato que ahora es alcalde. Santiago Ya. Llorente se eligió por primarias. En el PSOE de Leganés. En el Leganés, sí. ¿En el PSOE de Leganés o en En el, Leganemos? en el PSOE de Leganés no sé exactamente cómo fue el proceso, pero sí te puedo decir que Leganemos, que es la segunda fuerza política a 400 votos del alcalde socialista, podía presentarse quien quisiera, punto uno. Punto dos, podían participar todos los vecinos en las primarias. Yo no encontré ni una sola mesa del Partido Socialista pidiéndome que eligiera a cuál de todos los candidatos o cuál de todas las personas que había allí quería yo que fuera alcalde. Pero te voy a decir más. Leganemos, Pero puedes perdóname, afiliarte y participar. Leganemos, el cartel electoral era una foto de grupo, de equipo. Vosotros, la foto del que habéis puesto como alcalde. No, que hemos puesto no, el que votó la militancia. El Sí, que, sí, ha bueno, votado- el que votado habéis puesto. mayoritariamente la ciudadanía. Vosotros, la militancia, el que habéis puesto la militancia, le ganemos. Es que Pudo parece- votar es el que conjunto de la parece- población. parece que me hablas de la Vosotros militancia no como algo podéis votar la despectivo. militancia, que está bien, Que no- pero si es me parece legal, o sea, mal, no es me parece ilegal, no mal, has es que cometido ninguna ilegalidad. como que me lo reprochas, ¿no? Es un modelo distinto. pero vamos, Oye, pues pero está muy tienes bien que le analizamos, ganemos, lo haga de analizamos. una forma y que el Partido Socialista lo haga de otra y que otro lo haga de otra. Luego son los ciudadanos los que tienen que determinar qué partido es el más participativo, Sí, el más sí. limpio y qué más le gusta a su programa Sí, político. los lugar a ciudadanos dudas. los que deciden al final, eso está Efectivamente. claro. Pero no parece digáis se que sienta han sido primarias cuando no se han celebrado. Sí lo son, y si quieres mirar los periódicos. O sea, si es que, Ah, bueno, vale. si es que no tengo que demostraros nada. De Begoña verdad. Lo quería dicen los contar su- periódicos, no será verdad. Begoña quería contar su caso, ¿no? Sí, no, yo quería contar lo que hemos hecho, Lo que habéis simplemente. No voy a cuestionar lo que hacen los demás, ¿no? Pero sí lo que hemos hecho. Y lo que hemos hecho ha sido unas primarias abiertas, donde ha habido personas que se han presentado, tengo que decir que para mi disgusto, todos hombres, esta vez a presidente del gobierno, y es la primera vez que le han podido votar las personas que están en toda España. Y a partir de 16 años, sean españoles, sean inmigrantes, lo que hemos hecho es un sistema tanto presencial como online. Luego lo que hemos hecho también es no permitir la figura del cunero, o sea, no permitir los fichajes estrellas, que tú como eres muy conocido, muy conocida, te vas a ir a Albacete o a Toledo, sino que las personas que vivimos en cada una de las provincias nos hemos presentado en cada una de las provincias. Aquí en Madrid se presentaron 6 listas y 16 personas individuales y la votaba la ciudadanía. Quiero decir, eso es lo que hemos hecho. Y además el sistema no de listas cerradas, sino de listas abiertas, porque cuando la gente te vota, es verdad que votan a los más famosos, pero también hay mucha gente famosa. Quiero decir, famosos no son solo los que salen en televisión. Si la gente en Vallecas, hay gente que conoce a la gente que ha estado trabajando en la militancia toda la vida, porque hay mucha gente que es más conocida de lo que cree. Entonces hay gente que ha salido de distintas listas. La lista que ha salido definitiva ha sido una composición de listas, de varias de las listas. Y eso es lo que hemos hecho.
Bueno, estaba girando el debate en torno a los avales, las listas, pero sí que es verdad que a mí me había llamado mucho la atención una cosa que había dicho anteriormente Quique, que es que podíamos, sin el 15M, estar peor que en Grecia, y eso sería Francia. La extrema derecha, ¿podría haber dado ese vuelco a nuestro país? Yo creo que principalmente... ¿Cómo se llega a producir eso? Principalmente el 15M lo que hace... Frenar. Ha sido meter la filosofía de los cuidados, del cuidado mutuo, ¿no? del vamos juntos, del acompañamiento, ¿no? Y ha habido muchos movimientos de los que están ahí que no habéis mencionado, porque hay un montón, que es, por ejemplo, el Yo sí Sanidad Universal, ¿no? Gente del sector de la sanidad que movilizaba a otras personas para que acompañaran a inmigrantes sin papeles, que acompañaran a gente con necesidades médicas, al médico cuando se estaba negando la posibilidad por parte del gobierno, ¿no? O sea, no estamos el 15M lo que ha conseguido, yo creo, ha sido no criminalizar al extranjero como el causante de nuestros problemas, como está pasando en Francia, sino que lo que hemos hecho ha sido integrar dentro de la sociedad española de una manera mucho mejor que en Francia, evidentemente, a esta gente que viene de fuera, ¿no? El movimiento de los refugiados que se está activando en este momento va mucho en esa línea. Mucho del 15M está trabajando en la línea de acoger a los refugiados porque consideramos que los refugiados son, bueno, pues son personas que necesitan de nuestra ayuda, ¿no? Y creo que el papel del 15M en ese caso ha sido fundamental, que no haya habido un resurgimiento de la extrema derecha en España y que no haya habido conatos demasiado llamativos de racismo en España. Yo creo que es consecuencia directa del 15M. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Hay algo que has dicho que me parece vital en el 15M. Voy a contar una anécdota que me pasó a mí y que pensé que el 15M era lo de la mecha y que rompía ese individualismo en el que estábamos, ¿no? La noche aquella que se acababa el plazo, que había que a las 12 desalojar, que bueno, estábamos todos allí y tal. Entonces, yo estaba con todos mis hermanos. Entonces, yo me fui antes, pues yo soy la mayor, estaba más cansada y estaba completamente el andén petado, o sea, no cabía un alfiler. Entonces llega el metro y todos queremos entrar, como todas, como siempre, ¿no? Y entonces oigo al maquinista que dice, por favor, hay sitio atrás. Entonces, nadie se mueve, porque desconfiábamos los unos de los otros, ¿no? Entonces es como, venga, hombre, no seáis perezosos, que os estoy diciendo la verdad, que hay sitio atrás. Entonces, esa es un detalle estúpido, pero a mí me sirvió para ver lo que decía Quique, ¿no? A los pocos días hubo por Telegram, no, por WhatsApp o por estos mensajes, una convocatoria de hay un negro que no le dejan entrar en el metro Lavapiés, y la gente se concentró. Esa idea de que algo que le está pasando a tu vecino es asunto tuyo, eso es filosofía 15M, eso es la paz, eso es lo... Claro, si nos tocan a una, nos tocan a todas. Exacto, exactamente. El 15M puso de manifiesto que lo importante éramos y somos las personas por encima del color de nuestra piel, del lugar de procedencia o del poder adquisitivo, porque al final lo que nos estaban diciendo desde las instituciones, en ese momento el Partido Socialista que gobernaba y ahora el Partido Popular, es en tanto tienes, tanto vales. Es decir, si te tienes que morir de hambre, muérete de hambre, te voy a quitar los derechos, te voy a quitar la sanidad, te voy a ir quitando la educación, lo primero va a ser el pago de la deuda, hemos inventado una cosa que se llama economía y ahora todos vosotros tenéis que moriros o tenéis que malvivir, porque es lo que marca la economía, que al fin y al cabo no es más que una herramienta en manos de una minoría radical, que es lo que realmente hay, una minoría radical al frente. Si tenéis que moriros, os vais a morir. Sí, sí. Ahí se resume un poco la esencia de lo que transmitía el gobierno. De lo que nos están transmitiendo, no solamente entonces, sino ahora, no solamente el gobierno, sino las grandes instituciones internacionales, los grandes poderes económicos, lo que te dicen es, muérete. ¿Qué le están haciendo a los refugiados sirios? Levantan con dinero de la Unión Europea, levantan alambradas y les dicen poco menos de, usted no puede salir de Siria, tiene que ir allí a que le mate una bomba. Eso es lo que están haciendo. ¿Qué barbaridad es esa? La economía debería ser una herramienta en manos de la ciudadanía para poder prosperar la ciudadanía, no una herramienta en manos de una minoría radical para dominar a los demás, que es como se está utilizando y como se ha utilizado durante todos estos años. ¿Qué han hecho? Han desmantelado la sanidad universal, han desmantelado como han podido la educación pública, nos van mermando en nuestros derechos, no podemos manifestarnos, tenemos la ley Mordaza, perdón. En Francia triunfa la extrema derecha. ¿Dónde va el dinero de nuestros impuestos? ¿A la caja B del Partido Popular? ¿A que se paguen las reformas
a los coches oficiales. ¿Dónde va el dinero de nuestros impuestos? Porque tenemos seguramente la tasa impositiva más alta de nuestra historia, para a cambio tener menos derechos de los que teníamos antes. ¿Cómo se come esto? Y te dicen, no, es la economía. No, la economía no, son personas manipulando la economía para dominar al resto. Se utiliza como una herramienta de dominación. Y nosotros lo que dijimos es, lo primero son las personas. Lo primero es poder comer y poder beber y poder desarrollar una vida digna. Y luego ya viene lo demás, que es justo el discurso contrario a lo que suele sostener el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todas estas grandes instituciones, que básicamente lo que te dicen es que te mueras. Te lo dicen con otras palabras, lo dijo la señora que Christine está, Christine Lagarde. Lagarde. Dijo, es que el que usted viva tantos años es un riesgo financiero. Sí, lo dijo ella. Que alguien debería haberle dicho, señora, muérase usted, el riesgo financiero es usted con la pensión que tiene usted, Pero que igual- le va a quedar a usted. Ya lo hizo Carlos- Alicia Ramos. Alicia Ramos. Igual Carlos ella no tenía pensado morirse tan pronto, ¿no? No lo sé, yo tampoco, yo no, desde luego. Bueno, las estadísticas dicen que las personas de alto poder adquisitivo tienen 10 años más de esperanza de vida que las personas de una clase social más baja. Se abre una brecha incluso, ¿no? E incluso la esperanza sí, de la vida, esperanza de vida. efectivamente. Vamos a ver, yo creo que el 15M ha intentado acercar la democracia a la gente. La democracia tiene que partir de la gente, creada por la gente desde abajo. Tiene que ser, queremos transformar una democracia que tenemos actualmente, que es representativa, nos está representando muy mal, evidentemente que nos No representa nos muy mal. representan, otro grito del 15M. Uno de los gritos del 15M era, no nos representan, por otra democracia que sí nos pueda representar. Entonces, eso solamente se puede construir desde abajo, ¿no? Acercando la democracia a la gente, invitando a la gente a participar, ilusionando a la gente para que participe, porque no vale de nada una democracia o un gobierno que la gente no participa en él, porque al final van a decidir 4, que son los que están en el gobierno. No es eso lo que se trata, no, se trata de que decidamos todos. Entonces hay que cambiar el modelo democrático, ¿no? El modelo democrático incluye una reforma electoral importante para que pueda ser viable el nuevo sistema participativo. La reforma electoral abarca fundamentalmente 3 aspectos que debíamos de hacer fuerza por ello para conseguirlo, que son, por un lado, las famosas listas abiertas, por otro lado, circunscripciones grandes, circunscripción única quizá en España para elegir a nuestros representantes al Parlamento, y un reparto proporcional, directamente proporcional, no fuera las leyes de cocinado, que tienen que dar, al contrario, debía de ser una discriminación quizá positiva, es decir, a los menos darles un poco más, no a los más darles un poco más, como estamos ahora, ¿no? Un mucho más, en realidad. A sí. los partidos grandes el sistema les da más todavía. Mucho, mucho más. A los pequeños los aplaca, los calla, les tapa la boca. Entonces, esa es realmente lo que debíamos, el verdadero, uno de los principales objetivos del 15M, cambiar el sistema democrático por otro más justo, ¿no? Lo cercano es importante. De hecho, las mareas ciudadanas, todo esto que ha salido a raíz del 15M, es lo cercano. Ha salido ayuntamientos, han salido muchísima gente se ha involucrado a trabajar en ello. Quizá lo mediano o lo grande, que si el Estado sería lo grande, eso es un poco más lejano, ¿no? Llegaremos, tenemos que seguir trabajando en ello, pero no cabe duda que yo estoy convencido de que llegará un momento que esto cuajará, ¿no? Y la revolución esta que estaremos en marcha, pues dará unos frutos mucho mayores y habrá mucha gente que todavía se tendrá que rasgar las vestiduras. Creo que falta todavía muchos elementos de la revolución por llegar. Otra cosa que yo observo, ¿no?, como político de calle, es el retroceso de los grandes partidos y en general el retroceso de los partidos. Los grandes partidos, Domingo, nos estamos refiriendo a Partido Popular y Partido Socialista. Efectivamente, y también los medianos quizá, a los de segunda, de tipo Izquierda Unida, Podemos, los tipos más medianos, ¿no? Los partidos yo creo que van a dejar de tener protagonismo y en su lugar ese protagonismo lo van a coger los ciudadanos, con otros modelos de democracia también. Se llama la democracia directa, democracia líquida, democracia participativa, como quiera, ¿no? Hay varios modelos más o menos experimentados, pero son el futuro, ¿no? Curiosamente, la democracia es una cosa que no ha evolucionado con el tiempo, ¿no? La democracia que tenemos ahora es muy similar a la que había hace 100 años. Estamos también viendo, por otro lado, que las nuevas tecnologías han hecho cambiar, le han dado la vuelta a todo el panorama en la educación, en
la sanidad, todo ha evolucionado un montón y tenemos unas condiciones de vida mucho mejores ahora que las que teníamos hace 100 años. El sistema democrático no, digamos que se ha estancado. Estable, se ha estancado, efectivamente, lleva muchos años sin cambiar. Entonces, eso con las nuevas tecnologías es una buena herramienta, las nuevas tecnologías son una herramienta genial también para cambiar el sistema democrático a otro mucho mejor, ¿no? Sobre todo en cuanto al poder de convocatoria también, está claro. Sí. Creo que Begoña estará de acuerdo, ¿no? Me da a mí con lo que ha dicho Domingo sobre un sistema electoral de representación más justo. No solo estoy de acuerdo, es que lo llevamos en el programa. Una de las cosas que llevamos en el programa es hacer una nueva constitución. De hecho, ayer nosotros... Vamos a hablar de eso, es un tema del debate de hoy. Vale, eso es una de las cosas y dentro es un cambio de la ley electoral, una ley electoral que sea más justa, en la cual se posibilite también la entrada de partidos más pequeños, pero que sea una proporción más justa. De todas maneras, había dicho algo que a mí me parece también importante y es que, también os quería contar, ¿no? Decías que los grandes partidos o los partidos hasta ahora como han estado estructurados van a cambiar. Yo creo que ya están cambiando. Quiero decir que crearnos Unidad Popular está compuesta ahora mismo por varios partidos. Izquierda Unida es el más famoso, el más conocido, porque Unidad Popular es que se creó desde julio. Es que realmente la gente ni nos conoce como eso. Entonces, conoce a un partido muy grande que es Izquierda Unida, o el partido más grande, pero estaba Charre, está Cha, está Izquierda Asturiana, está Izquierda Castellana, está Segoviemos, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha hecho el programa? Pues el programa lo hemos hecho desde abajo. ¿Y para qué? ¿Cómo hemos sido posible? Pues con las nuevas tecnologías, porque lo que hicimos fue crear una serie de ejes programáticos a partir de los cuales las asambleas de cada nodo íbamos metiendo ahí herramientas con un Titan Pack, que es con lo que estamos trabajando, es verdad, todos nos reímos, pero que está siendo absolutamente útil, y todas las personas del Estado, y al final hemos abierto el programa a la ciudadanía y en Zaragoza lo refrendamos todos. Las nuevas tecnologías han sido vitales. Explica porque lo tenemos, que es el Titan Pad. El Titan Pad es un sistema como un Word en el cual pueden escribir varias personas a la vez y va quedando grabado. Entonces, y además sabes quién lo ha escrito porque van en colores, cada persona escribe con un color. Entonces, eso es importante. Nos estamos reuniendo a través de un consejo estatal elegido por 2 personas de cada uno de los territorios, que llamamos nodos, y que intentamos que sea una mujer y un hombre, para que sea... son rotatorios, como decís antes, son rotatorios porque además, si no, esto es un trabajo alucinante. La gente puede pensar que la política es una cosa para hacerse rico. Si tú piensas la política y vives la política como la intentamos hacer, la política es una cosa que te dejas la vida, te desgastas un montón. Igual lo piensan con razón, ¿no? Para hacerse rico con las últimas... Obviamente sí, pero para mí eso no es la política, eso es la podredumbre de la política. Claro. Yo creo que la política es esta, la política es desde abajo, la política es las mareas, la política es la gente que intenta resistir y que no nos quiten los derechos que hemos tenido, incluso arriesgando a veces, ¿no? Como habéis dicho, con la ley Mordaza, ¿no? Vamos a ir terminando este primer tema, pero quería dar la palabra a Borja, que formas parte de uno de los grandes partidos, ¿no? Sí, según se ha dicho. Y con mucho orgullo, además, y creo que lo estamos tomando pasos, además como secretario general de Juventudes que soy, pues sí que las juventudes hemos sido punta de lanza en estos cambios que está tomando el partido, y cuando hablábamos de primarias abiertas, de elegir a los líderes por un militante y un voto, hemos sido pioneros en ese sentido. Y yo, por ejemplo, decía mucho en la campaña que tuvimos interna para elegirme a mí, que tuve la suerte, el honor de defender en un congreso del partido que se votase así a los líderes. No salió, luego el partido, pues con el tiempo adoptó este mensaje, pero sí que fuimos abriendo debates, y centrándome en el 15M, como decía antes, como no he podido terminar el argumento, pues sí que, como decía, me parecía que había sido un terremoto, y yo creo que el hecho del panorama político que tenemos hoy en día, yo creo que es gracias a ese terremoto que hubo en 2011. Yo creo que hizo cambiar a todos, despertó la conciencia política en muchos de todos nosotros y de nosotras. Como decía el compañero, las nuevas tecnologías son fundamentales para las nuevas formas de representación, y tendremos que ir adaptándonos a ellas para facilitar la participación a todos y a todas. Me ha gustado mucho el dato que decías de los nodos, que eligiese un hombre y una mujer. Dejando de lado que en cada organización, pues lo vamos a llamar cada uno de unos secretarios generales, otros coordinadores, otros nodos. El Partido Socialista, por ejemplo, es el único partido que, no es el único, perdón,
lleva sus listas cremallera, un hombre, una mujer, y además donde hay una representación de mujeres más alta, es decir, el 62% de las cabezas de lista en todas las circunscripciones son mujeres. Es decir, es una apuesta clara por la igualdad desde la base. Y en cuanto a las nuevas tecnologías, luego entraremos, si queréis, en la reforma constitucional, hablaremos de las listas y de la representatividad, porque me parece es un tema de hoy. Un tema interesante, lo voy a dejar para después, pero sobre todo yo creo que la democracia que tenemos ha ido cambiando, ha cambiado mucho de los últimos 40 años, ni de lejos nos parecemos a la que había hace 100 años, porque de hecho hace 100 años no la había, pero es lo que digo, que entre todos y todas estos movimientos que han surgido, que son, yo creo que tendríamos que analizar además muy en profundidad, porque sí que es cierto que había una conciencia de todos participamos, todas estamos aquí, pero sí que es cierto que el tema de las mareas, la marea blanca, la marea verde, la marea morada, al fin y al cabo eran cosas muy sectoriales. Por ejemplo, era muy raro haber visto antes a los médicos manifestarse y los médicos salieron, pero por su cuestión de la sanidad. Igual que había ciudadanos que se manifestaban por todo, sí que yo creo que no terminó de cuajar toda esa esencia colectiva, y yo creo que tenía aquí un documento, pero bueno, lo dejo para luego. Muchas de las reivindicaciones del 15M lo recogen casi todos los partidos en estas elecciones del 20 de diciembre. Bueno, pues una pregunta, un apunte, ¿no? Un apunte por ilusión. Hace 100 años existía la democracia, no aquí. En otros países existía democracia. Yo me refería a España. La democracia, básicamente, nosotros la hemos copiado aquí de otros países. Sí, sí, sí. Entonces la hemos traído a España, la hemos importado. Modelo francés. Esa democracia que existía hace 100 años en algunos países, por ejemplo Reino Unido, que tiene tradición con Estados Unidos, pues ha cambiado muy poco. Bueno, yo diría que ha cambiado bastante, y además un modelo como el de Estados Unidos o el de Inglaterra nos pareció al modelo español. España estaría más en el modelo francés o el modelo sistema de representación, alemán. El sistema de elección, las circunscripciones. Sí, pero por ejemplo en el modelo inglés o en el modelo estadounidense para elegir es una democracia mucho más directa incluso, porque elegimos a los congresistas por secciones, y en Inglaterra por circunscripciones muy pequeñas también. Es un sistema mayoritario y no proporcional como el de aquí. Es decir, es que me gusta mucho el debate de las circunscripciones, lo llevo a cabo, y yo creo que nuestro sistema, yo me sentía, que hablabas de España, yo creo que en los últimos 40 años, con la Constitución que nos dimos todos y todas, yo creo que hemos avanzado mucho en democracia, y tenemos que seguir avanzando porque la democracia que tenemos no es perfecta. Es una democracia que hay que ir perfeccionándola poco a poco entre todos y todas. De hecho, dista mucho de serlo. Bueno, pues lo que está claro es que la fiesta, precisamente la democracia, llega en 2 semanas, que son las elecciones y las elecciones generales. Si hay una cosa que está clara y se viene hablando desde hace ya semanas, es que no habrá mayorías absolutas, que ha llegado su fin. Tenemos las últimas encuestas que se han hecho, mismamente de ayer, del 6 de diciembre. Vamos a hacer un repaso por las últimas y a ver cómo está la situación. Es tiempo de sondeos, de encuestas a 2 semanas de las elecciones. Enrique, ¿qué nos cuentas? ¿Quién va en cabeza y cómo van los otros partidos? Bueno, pues como en casi todas las elecciones, en cabeza van los indecisos. Y como hay muchos indecisos, bueno, pues es tiempo de encuestas y sondeos. Aunque es cierto, y ya hay una gran mayoría de gente que piensa que ya las encuestas no se hacen para obtener la fotografía del momento, sino para tratar de influir en la opinión pública. Hemos hecho aquí un recopilatorio de algunas cuantas encuestas que vamos a ir viendo. Y empezamos por esta, bueno, pues de Celestel. Es la más antigua, es de mediados, finales de noviembre. Da ganador al Partido Popular, 27,1 de porcentaje. En segundo lugar el PSOE, 23,8. Tercero Ciudadanos, 19,5. Y Podemos, 10,8. Izquierda Unida estaría rozando la representación con un 3,5. Esta encuesta podemos considerarla ya o sondeo antiguo, es de finales de noviembre. Tenemos ahora más actualizados, vamos a ver la siguiente pantalla. Este es el CIS, que ha salido la pasada semana, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Es, digamos, el mayor muestreo que se hace de forma oficial. Da ganador, pero en un abanico en la palma de la mano, todos con un 22%, a PP, Ciudadanos y PSOE. Y en cuarta posición Podemos con un 17,1%. Esto es lo que ha publicado el diario El País la semana pasada. Vamos a otra encuesta, otro sondeo. Esta es de ayer, 6 de diciembre, Día de la Constitución. Es de Political Market. Y da al PP como ganador de las elecciones, pero bajando al PSOE en segundo lugar. Le hace incluso una proyección de escaños, 112 tendría el Partido Popular, 80 el PSOE.
Ciudadanos subiendo 62 y Podemos también subiendo 45. Izquierda Unida bajando unas décimas, sería Izquierda Unida, Unidad Popular en este caso, 3 escaños. Esto respecto a esta encuesta de ayer. Y el diario de Pedro J. Ramírez, El Español, hace un promedio de sondeos, es decir, hace una media de todos los sondeos, ya es el sondeo de los sondeos, y da ganador al Partido Popular 27,3, al PSOE 21,7, Ciudadanos 20,2 y Podemos 14,8. Izquierda Unida tendría en un promedio de sondeos el 4,2%. Estos son los principales sondeos. Pero hay uno que particulariza en Madrid región, le vamos a ver ahora, y esta es la proyección que dan, atención porque sería un auténtico terremoto electoral. En la Comunidad de Madrid ganaría el Partido Popular con 13 diputados, 33,8%. Los socialistas serían la tercera fuerza con un 20%, 7 diputados. Ciudadanos, segunda fuerza, un 23,6%, 9 diputados. Podemos, 15,5%, 6 diputados, uno menos que el PSOE. E Izquierda Unida, un único diputado, un 4,7%. Esto es de una consultora que ha hecho una amplia muestra en las distintas regiones y nosotros hemos cogido la de Madrid. Es la consultora Redondo y Asociados. Y, por cierto, avanzamos otra pantalla más. Una de las cosas que más ha llamado hoy la atención en las redes sociales es el árbol municipal de Coca-Cola. Y que consideran en las redes sociales, está teniendo gran repercusión, tanto por los trabajadores como por ustedes que están en su casa sin duda viendo el programa. Lo consideran un árbol indigno y se preguntan dónde está el cambio político en la ciudad de Madrid, si nos siguen al final plantando arbolitos de empresas que no tratan precisamente bien a sus trabajadores. Árbol indigno, el de Coca-Cola, que arde en las redes sociales. Estos eran los sondeos y el último pues con alusión a redes sociales. Pues muy atentos siempre en las redes sociales y por supuesto recogemos el árbol de Coca-Cola. Sí, el de Pedro J era el metasondeo, por así decirlo. Bueno, ¿nos creemos las encuestas o no nos las creemos? Hombre, no porque defienda a Pedro J con su metasondeo, pero después de este añito electoral que llevamos, que ya a ver si acaba de una vez y nos podemos dedicar a curar de verdad, lo que sí ha demostrado una fiabilidad importante ha sido precisamente las medias de los sondeos. Han acertado con bastante probabilidad. También es cierto que dependiendo de qué elementos metas dentro de la media están más o menos acertados, ¿no? Pero sí que es verdad que las medias lo que permiten es quitar los sesgos, porque los medios de comunicación lamentablemente meten muchos sesgos. Es algo más fiable, digamos, ¿no? Sí, más que nada porque compensan los sesgos de un lado con los sesgos de otro y al final sale una cosa más parecida. Insisto que en los estudios que hemos estado haciendo en Democracia Real ya en este añito electoral, y porque somos bastante adictos a las elecciones y este tipo de cosas, lo que hemos llegado a la conclusión es que se acierta con mucha más probabilidad si es una media aritmética de diferentes medios, evidentemente de todo el arco político de las publicaciones. Porque si coges solamente ABC y La Razón, pues la media te puede salir de una determinada manera, ¿no? Y si coges otros medios, pues te pueden salir de otra, ¿no? Entonces es un poco coger lo representativo de todos y juntarlo. Yo creo que sí puede andar un poco la cosa por ahí. De todas formas, como bien habéis dicho, con un 40% de indecisos, creo que el sprint final va a ser muy importante y creo que mucha gente va a decidir su voto. Bueno, pues como lo hice yo en las europeas, que fue con las papeletas en la mano y dije, ¿a quién voto? A este, ¿no? El porcentaje de indecisos que sin duda alguna da para una mayoría absoluta todavía. Vamos a hablar ahora a continuación de esos datos de encuestas en nuestra región, pero sí que quería seguir preguntando. Carlos, ¿te crees las encuestas o no? Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con Quique, pero sí me gustaría señalar también, las encuestas están muy bien para que un partido sepa un poco por dónde va, si lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien, pero no dejan de ser encuestas. Es decir, en un momento dado puede ocurrir cualquier suceso, puede ser que se destape un nuevo caso de corrupción, que haya un nuevo escándalo, que además en tiempo de campaña electoral todo el mundo anda muy atento a ver qué es lo que hace el contrario, precisamente por la competencia, la competitividad que existe en estos momentos, y lo que marcan las encuestas puede cambiar drásticamente de un día para otro. Entonces, bueno,
Habrá que ver qué pasa con ese 40% de abstención. Y desde aquí sí que me gustaría lanzar un mensaje a la participación, porque cuando la gente no participa lo que pasa es que gana el racismo y gana la xenofobia, como está pasando ahora mismo en Francia. Francia ha tenido una abstención enorme, creo que más en torno al 50% aproximadamente, y al final quien vota siempre es el radical. Los radicales, pero los radicales no son la gente que estaba en la Puerta del Sol, me refiero al radical que se dedica a pegar a la gente por no pensar como ellos. Ese sí que vota. Ese vota siempre, ese está convencido de lo que tiene que votar y vota siempre. Y de hecho, no quisiera llegar tan lejos, pero piensa que el Partido Popular, que es el partido con diferencia que más cargas policiales ha protagonizado, ha ordenado los últimos años, que más se ha enfrentado a la gente de la calle, el partido que ha cometido las medidas más radicales en recorte de derechos de los ciudadanos, que somos todos, sigue siendo en las encuestas el que sale primero, porque los radicales votan siempre. Bueno, ¿son radicales los votantes del Partido Popular? El Partido Popular acomete medidas radicales. Luego, cada votante tendrá que juzgarse a sí mismo con los resultados, con lo que ha votado y lo que hemos visto en los últimos años. Pero sí, pensemos una cosa. No sé si serán muy radicales o poco radicales, pero resulta que cada vez que hay un escándalo financiero que afecta al Partido Popular, los únicos condenados son los jueces que lo investigan. Ahí queda. Domingo. Sí. Bueno, yo las encuestas... ¿Les hacemos caso o no? Sí, yo básicamente me las creo. Ahora, lo que no me parece es ético este sistema que nos lleva a esto, ¿no? A un mercadeo de votos por los partidos. A ver quién da más, a ver quién la dice más grande para conseguir más votos, o a ver quién se compromete. Estamos muy acostumbrados a que los partidos prometan y no cumplan. Eso depende de nosotros que se termine, que se empiece a terminar esa forma, ¿no? El prometer y no cumplir debe de salir caro. Yo pienso que debemos de incidir ahí, ¿no? Entonces tenemos que exigir a los partidos que ya tienen una historia que no han cumplido, no se pueden ir de rositas. Hay que darle oportunidad a gente nueva, ¿no? Está todavía por demostrar, ¿no? Por un lado. Y luego me parece que ahí están los partidos, los que están, y hay muchos que se quedan fuera, ¿no? Yo, en principio, cuanto más partidos entren en el Parlamento, mejor. Eso quiere decir que hay más riqueza, va a haber más opinión, va a haber menos posibilidades de cometer un error garrafal. Porque un partido con un rodillo, con mayoría absoluta, pues se parece mucho a una dictadura. Entonces eso a mí no lo veo, ¿no? Entonces yo pienso que es una buena ocasión de fragmentar el Parlamento y con ello ganar en democracia, ¿no? Y avanzar en el famoso sistema. Cuanto más fraccionado, mejor el Parlamento, ¿no? De hecho, hasta el punto de que cada uno de nosotros seamos uno y podamos votar cada uno de nosotros dentro del Parlamento. Para mí eso sería la democracia máxima, para que cada ciudadano... ciudadano... ¿Eso lo posibilitaría Internet? Entre otras cosas, sí. Por ejemplo, ¿no? Begoña, Unidad Popular, ¿nos creemos las encuestas? ¿No nos las creemos? A ver, las cuestiones de fe a mí se me escapan. En cualquier caso, desde la teoría política se dice una máxima, y es: elecciones convocadas desde el poder son elecciones ganadas, a no ser que existan determinadas situaciones. Que unas situaciones excepcionales las vivimos el 11M en Madrid y cambió completamente el sentido del voto. Las encuestas en este momento, las encuestas, lo digo por la sociología política y por quienes las hacen, tenían una elevada fiabilidad. El problema fundamental es que en este momento no están haciendo encuestas para demostrar o tratar de investigar cuál va a ser el voto. En realidad se están haciendo encuestas y dando datos y cocinando los datos que salen en las encuestas para hacer campaña política. En esa medida, como comprenderás, y teniendo en cuenta el veto al que nos están sometiendo, que no estamos saliendo prácticamente en ningún medio de comunicación, estamos aquí y lo agradecemos. En esta casa, Canal 33, ha venido el número 2 de Alberto Garzón, Sol Sánchez, ha venido el número 4, que es Begoña, el número 5, Víctor Rocafort, y Alberto Garzón lo hemos invitado
a diario, pero no ha podido venir todavía. Sí. No, yo lo agradecemos porque un problema fundamental de la democracia es que los ciudadanos no sepan entre quiénes pueden elegir porque no conozcan ni los programas ni las prácticas políticas. Entonces, me parece fundamental. Entonces, no me puedo creer esas encuestas, no me puedo creer porque además estoy viendo cómo se están manejando. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, me parece fundamental lo que están diciendo los compañeros. Las personas que salgan elegidas para la Cámara tienen que ser correa de transmisión de la ciudadanía. Somos representantes, o la idea es que seamos representantes de la ciudadanía, de toda la ciudadanía, ¿no? Y que haya un compromiso con el programa, no puedes ser papel mojado, o sea, no puedes, tienes que comprometerte con lo que escribes, y si no, no lo escribes, o si no, no pones la cara por ello, porque yo creo que eso es fundamental para tener unos políticos a los que creamos y de verdad nos representen, ¿no? Porque ese es su papel, representarnos, pues representa con lo que te has comprometido en el programa y a la ciudadanía que te ha votado. Lo que decía Begoña del veto me daba pie a decirles y avanzarles que nosotros el próximo lunes tendremos un debate no a 4, que es la moda, sino a 6, pero luego les comentaré mejor. Nos vamos a ir a Publi, pero Borja, querías hablar, así que te dejo que hables antes y que expongas tu opinión sobre estas encuestas, si nos las creemos o no nos las creemos, sobre todo que el Partido Socialista parece que la región no sale muy bien parado. No, las encuestas no salen muy bien parado. Yo lo que extraigo de las encuestas son dos cosas fundamentales. La primera, el hecho de los indecisos. Como decías antes, los indecisos pueden hacer una mayoría absoluta. Yo creo que en esta campaña electoral se van a decidir, va a ser fundamental. O sea, parece, esto es como el fútbol, decimos, el partido de la historia. No, esta es la campaña electoral de la historia, porque de verdad que el 20 de diciembre nos jugamos mucho todos y todas, y creo que va a ser fundamental, y yo creo que además el Partido Socialista, que no sabe muy bien las encuestas, yo creo que va a ser favorable para el Partido Socialista. Pues muchos de estos indecisos, si no han decidido ya su voto a los nuevos partidos, es porque tienen dudas entre votar a estos o votar a otros partidos. Entonces ahí es donde tiene que estar el Partido Socialista para tratar de convencer. Creo que tenemos el mejor programa de la historia. Creo, además, y se está cumpliendo, que en muchos municipios donde hemos entrado a gobernar desde el 24 de mayo se están cumpliendo los programas. Por ejemplo, en muchas comunidades donde se había retirado la sanidad a los inmigrantes, que hemos hablado antes de ellos, se ha devuelto esos derechos porque creemos que son derechos, y se han devuelto muchos desde gobiernos del Partido Socialista, además, con partidos que han surgido nuevos en el 24 de mayo. Es decir, yo creo que se abre una posibilidad muy bonita dentro de unos días en el Parlamento, un Parlamento muy fraccionado que va a ser totalmente, perdón, no me sale la palabra, va a ser imprescindible llegar a acuerdos y llegar a mayorías. Y yo creo que además es bueno porque además, como vamos a hablar luego, hay una reforma constitucional que es necesaria, que hay que poner encima de la mesa, que hay que debatir mucho, y creo que el fraccionamiento del Parlamento va a permitir que pueda haber esos acuerdos, que pueda haber ese debate y que entre todos podamos enriquecer esta Constitución. Bueno, pues ahí queda. Luego nos vamos a preguntar si votan los radicales, quiénes son los radicales, porque estaba interesante lo que proponía Carlos, pero va a ser después de la publicidad y también hablaremos de la Constitución. En 5 minutos volvemos. Muy buenas tardes, noches. Viernes por la tarde tendrán ustedes este programa en antena, porque vamos a cambiar en este otoño. En este otoño le vamos a dar una primicia, la primicia de que estamos en el restaurante La Estación de los Porches, como siempre, pero vamos a cambiar varias cosas, entre ellas unos nuevos menús que vamos a hacer, que se los presentaremos en breve. Y desde aquí sí que quiero saludar, y me voy a adelantar a felicitar las Pascuas a todos los oyentes del Canal 33 y nuestros espectadores, porque efectivamente nos siguen, y desde aquí les voy a felicitar nuestras Pascuas, que vamos ya entrando en ellas. Y que no se les olvide de pasar por aquí, porque tenemos también la Lotería de Navidad, que la pueden coger ustedes al precio de 20 euros el billete, y así podemos sacar un pellizquito para vivir mucho mejor. Y cómo no, y si comemos y tomamos un buen vino, mucho mejor todavía. Desde aquí, desde el restaurante La Estación de los Porches, les saludo a todos ustedes y de verdad, vengan ustedes a conocernos, porque la verdad es que aquí entran como clientes y salen como amigos. Debajo de nuestros pies hay miles de restos arqueológicos, muchos de ellos abandonados y en peligro de desaparición. En un país en ruinas vamos a la fuente del problema.
Denunciamos la situación de nuestro patrimonio y os enseñamos aspectos interesantes de la arqueología y de la historia madrileñas. Un país en ruinas, próximamente en Canal 33. Calidad, rapidez y economía, todo ello en Muebles Adama. Nos encontramos en la calle General Ricardos 190 en Madrid. Teléfono 91 525 29 41. Sofás a medida, dormitorios a medida y además transporte y montaje gratuito. Anota nuestra página web www.mueblesadama.com. Pasa un minuto de las 10:30, seguimos en directo aquí en Madrid en línea, en Canal 33, en nuestro debate, que va a finalizar pronto, pero teníamos dos cuestiones más sobre la mesa. En primer lugar, ¿votan los radicales, y son los radicales afines a algún partido? Os voy a pedir brevedad porque sí que es verdad que estamos ya en los últimos minutos. Hombre, siempre hay el dicho este, ¿no?, de que cuando hay elecciones la gente del Partido Popular no vota, ¿no?, ficha, ¿no? Eso es una constante, ¿no? Que hay menos, posiblemente en la derecha haya menos actitud crítica con respecto a quienes les gobiernan que la gente que es de izquierda, ¿no?, que suele ser mucho más crítica y suele castigar con mucha más frecuencia a sus representantes. Entonces, en ese sentido, siempre se ha dicho que una participación alta beneficia a la izquierda, una participación baja beneficia a la derecha, por eso mismo. Tenemos también a una profesora que le voy a preguntar por esto del voto duro, ¿no? ¿A qué te refieres con el voto duro? A lo mejor estoy yo equivocado, pero era precisamente la gente que siempre va a una opción, ¿no?, y no cambia o no. Sí, pero en este momento el panorama político está completamente abierto y hay algo que me parece fundamental, que lo ha dicho Carlos. Lo fundamental es el día 20 ir a votar, porque hay muchas personas que piensan que la política está muy alejada de ellas y, sin embargo, la política nos afecta en todas y cada uno de nuestros ámbitos de vida. O sea, tener una educación mejor o peor para nuestras hijas e hijos, tener la posibilidad de ir a un hospital cuando estás enferma o enfermo, tener que pagar por los medicamentos, me parece que nos afectan además en cuestiones absolutamente vitales. O trabajar el tema del desempleo, que me parece una sangría tremenda. Pensar en otro modelo productivo que nos haga crecer. La mano, que la tenemos ahí casi en el micro. Perdón. No, pero bueno. Que, bueno, pues eso, que animo a la participación política en general. Y a no quedarse en casa. A no quedarse en casa el día 20, pero a no quedarse en casa tampoco el día 21, ni el día 22, porque la pelea está todos y cada uno de los días. O sea, no podemos relajarnos, ni aprovecharnos de los que trabajan y participan activamente. Sí, bueno, a ver, a mí me gustaría comentar varias cosas. Primero, ¿en qué sectores son los que encuentra normalmente apoyo el Partido Popular? El Partido Popular encuentra apoyo en los sectores ultracatólicos, los sectores que consideran a la mujer poco menos que un objeto, aunque luego ellos colocan a mujeres al frente del partido, Soraya Sáenz de Santamaría, que no sabemos si será la que relevará a Mariano Rajoy, no lo dudes, o Esperanza Aguirre. Pero lo cierto es que ellos siempre el apoyo lo han buscado en los sectores más conservadores, los que han tratado a la mujer históricamente siempre poco menos que un objeto. Siempre han ido a la zaga de los derechos sociales, son los que han recortado en educación y en sanidad. Todo el mundo quiere que sus hijos puedan acceder a una buena educación y todo el mundo quiere poder acceder a un buen médico cuando se pone enfermo. Por tanto, si hay una elevada abstención y el Partido Popular sale como líder en las encuestas, es porque la gente que sí que va a votar son los sectores ultracatólicos, los que quieren que haya un recorte en educación y sanidad públicos, los que, en definitiva, están apoyando a que se desmantelen los derechos de todos los demás. Y eso es porque todos los demás, en lugar de ir a votar, están a otra cosa y tienen que ir a votar, porque si no, al final nos desmantelan los derechos, los de todos. Y por eso es tan importante participar, porque esa gente participa siempre. Son los que llevan años y años al frente del país, si no es al frente de los partidos, al frente de los poderes económicos. Son las personas, muchas de ellas, muchas de las familias
que se acostaron una noche fascistas y se levantaron a la mañana siguiente demócratas de toda la vida para seguir dominándonos de la manera que fuere. Bueno, ahí queda. Tenemos que ir terminando y quiero lanzar la pregunta. Ayer fue día 6 de diciembre, Día de la Constitución, estamos en pleno puente, aunque ya nosotros no descansamos. Es necesario, por lo menos se está planteando la pregunta más que nunca, ¿es necesario reformar y cómo, de qué forma la Constitución? Os pido a todos brevedad para que expongáis un poquito vuestra opinión sobre este tema. Domingo. Bueno, sí, que no he hablado antes. Bueno, yo creo que ya lo he introducido el tema antes. Evidentemente por ir finalizando. Es necesario reformar la Constitución, ¿no? Básicamente en las 3 líneas de bueno, cambiar la ley electoral, que realmente no entraría dentro de la reforma constitucional, pero es que habría que avanzar en el tema de la monarquía, por un lado, y había que avanzar en el tema de los derechos de las personas, ponerlo por delante de los derechos del capital, básicamente en esas 2 líneas. Borja. Yo creo que es fundamental una reforma de la Constitución, como les decía antes, creo que es una Constitución que nos dimos todos y todas hace 37 años. Como estudiante de Derecho que soy, de verdad, cuanto más la estudio, yo creo que es mejor, yo admiro más el trabajo que se hizo, porque de verdad que los que hicieron la Constitución, en la etapa que estaban, era muy difícil salir adelante con el texto constitucional que tenemos. Y es un texto constitucional que está abierto a reformas y, sobre todo ahora que se fragmenta el Parlamento, está mucho más abierto a que se puedan llevar a cabo esas reformas. La del 135, esa sí, efectivamente, esa fue buena. Eso fue un error y no me importa reconocerlo. Alguno me lo tiráis, pues perfecto. No te lo estaba tirando, estaba hablando de la última reforma que se ha hecho. Sí, y creo que es un error. Y creo que ese artículo 135, por ejemplo, una de las propuestas que llevamos nosotros es, aparte de la reforma que se hizo errónea, en mi juicio, para la estabilidad económica, hay que hacer una reforma para la estabilidad social. Y una reforma para la estabilidad social tiene que entrar en meter, por ejemplo, derechos como la sanidad, que ahora mismo están en el artículo, no me acuerdo cuál es, pero que no están en la parte de derechos fundamentales, sino que está en la parte de la política económica y rectora. Habría que meter la sanidad, habría que meter la seguridad social y, por supuesto, los servicios sociales como cuarto pilar del estado de bienestar. ¿Para qué? Para que tengan una garantía, igual que tienen la educación, tengan la garantía de esto. Y una cosa muy sencilla, cuando hablamos de política, cuando hablamos de estos últimos años, por ejemplo, la sanidad, hasta que ha llegado el Partido Popular en 2012 con aquel decreto que dejó fuera a los migrantes, era un derecho de todos y de todas con la Ley General de Sanidad de 1986. Además, hace poco ha sido el aniversario de la muerte de Desnejuk, que fue el ministro socialista que puso en pie este sistema, y además con el apoyo de otros partidos, por ejemplo, como con Izquierda Unida, que estaba en ese momento. Es decir, necesitamos reformas, pero no solamente blindar los derechos, sino que, por ejemplo, como hablaba también, el cambio de la... Brevedad, Borja. Sí, el cambio de la circunscripción. Como sabemos todos, la circunscripción es la provincia según la Constitución, habría que cambiarla y que fuese la comunidad autónoma. Yo creo que la ley electoral que tenemos a día de hoy, es buena, es proporcional, pero se vuelve mayoritaria cuando va a circunscripciones pequeñas. Cuando las abrimos a las comunidades autónomas, mejoramos en proporcionalidad y a una circunscripción más grande no, porque entonces vosotros que decís que cada voto valga igual, vamos a ver si vemos a un soriano en el Parlamento con ese modelo. Pero si ahora mismo se presenta gente por Valencia que no ha vivido en Valencia en su vida. Claro. Pero si es un cuento. ¿De qué estamos hablando? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Metemos al soriano en Valencia para que salga? Pero si es un cuento chino, eso se hace, se está haciendo a fecha de hoy. ¿No te has enterado? Que llega y sale uno por Jaén que no ha vivido en Jaén. Te pediría más respeto, porque estoy bastante enterado. Y las formas de tranquilizar. Y me dejas terminar mi argumento, ¿vale? Entonces, si vamos a una circunscripción mayoritaria, es más difícil que entren las minorías. Es decir, en absoluto. Explícamelo. Por una razón muy sencilla. Muy breve, Quique, la explicación. Sí, muy breve. El problema de las minorías precisamente es la circunscripción. La circunscripción, cuanto más pequeña es, menos representativa. Menos representativa, por más que nada porque se beneficia muchísimo a las primeras listas que ganan votos. ¿Vale? Si vamos a una elección en la que la circunscripción sea total, los restos que se van perdiendo entre las pequeñas circunscripciones no se pierden en la nada. No hay votos que van directamente a la basura. Pero los grandes también pierden restos. Los grandes pierden, claro, evidentemente. Claro. De todas formas, si tú analizas los resultados electorales con la ley que tenemos actualmente y lo haces con una ley más proporcional, entran más partidos y más pequeños en el Congreso de los Diputados. Te animo a que lo hagas. Sí, pero no cambia mucho la película. Es que cambia un montón. Habría otra forma de hacerlo mucho más proporcional. Por ejemplo, aumentando del Congreso 400 diputados, haciendo una circunscripción nacional que hiciera más proporcional el Parlamento. Cuando le tocan algunos temas se pone este señor cardíaco perdido. Pero no hay que tocar la Constitución para cambiar la ley electoral.
Sí, si queremos ampliar la circunscripción en la provincia, y está en el artículo 68. Entonces, si no cambiamos ese artículo, no podemos cambiar la ley electoral a que sean circunscripciones más grandes, es imposible. Bueno, quería intervenir Begoña con la pregunta, ¿hay que cambiar la Constitución, sí o no? Sí, ahora hablamos. Nosotras llevamos Nosotras llevamos en el programa, no llevamos el cambio de la Constitución, nosotras llevamos en el programa un proceso constituyente. Un proceso constituyente significa hacer una Constitución nueva desde abajo, con la participación de toda la ciudadanía, donde nos dotemos de un Estado federal, donde la ciudadanía pueda elegir y además que sea republicano. No lo hemos ocultado nunca y creo que el valor de esta formación es que es honesta, clara y no juega a una política de fichaje, sino que nuestra participación, nuestra vida en pública nos avala. ¿Algo más que agregar? Bueno, a ver, primero, Carlos. la Constitución se está cambiando. O sea, cambiaron el artículo 135 con el apoyo de estos señores, que ahora se arrepienten, lo que lo hicieron ellos. En primer lugar. En segundo lugar, mira, si no la quieren cambiar, por lo menos que respeten la que hay ahora, porque es que luego en la Constitución, para empezar, pone que, no hablo solamente del artículo 47, el del derecho a la vivienda, y de todo el capítulo dedicado a derechos, sino que lo primero que pone en la Constitución es que España es un Estado social, que siempre se lo olvida a todo el mundo cuando habla del imperio, de la Constitución, de la ley y de derecho. Cuando sale Cristina Cifuentes en televisión hablando del Estado de Derecho, siempre se le olvida que la Constitución antepone la palabra social a la palabra derecho. Y esto siempre lo dejamos de lado. Y luego una última cosa, que no se me altere tanto este señor, porque al final me gustaría recordar, a ver si le va a pasar ahora aquí, como aquel 17 de mayo en la Puerta del Sol, que los que nos desalojaron fueron los socialistas, que eran los que estaban en aquel momento en el poder, que también habría que recordarlo. No digas cosas que no son, porque nos desalojaron hasta junio, que se fue la gente por sí sola. Y además, lo que acabas de decir es que adoleces del conocimiento de la Constitución, porque el artículo 47 no está dentro de los que fue lo que provocó la convocatoria masiva por Twitter. Entonces, lo que pasa es que, bueno, pues no te enterarías. Si a ti ese pero mensaje te vende de decir que no se respeta la Constitución, perfecto, adelante. Ahí adelante, pero cuando la conozcas sabrás que el artículo 47 está dentro de los principios rectores y económicos y sociales de la Constitución, que hay que garantizarse a través de una ley. Por ejemplo, como se hizo con la sanidad en su momento, o como se ha hecho con la seguridad social. Pero entonces no me digas que no se está respetando, son los gobiernos que no la respetan, y que no ha respetado es el gobierno del Partido Popular. Me pide Begoña un segundo que terminamos el debate. Solo quiero un segundo, porque quiero decirle a la gente que la Constitución se va a reformar. Dentro de estos 4 años la Constitución se va a reformar. Es fundamental que la gente vote a aquellos partidos que entienden que lo representan, porque se va a reformar y la idea de la reforma va a ser en una dirección o en otra en función de lo que haya salido en estas elecciones. Bueno, pues ahí queda. Estaba interesante, pero toca despedir el debate, así que agradezco a todos los que habéis venido esta noche. Quique Castelló, portavoz de Democracia Real, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias por invitarme, cuando queráis. Pues hasta otra ocasión. Carlos Paredes, emprendedor, por ejemplo, ¿no? Que me lo decías antes también. Sí, claro. Gracias por venir, Carlos, buenas noches. Gracias a vosotros. Domingo Méndez, 15ª Asamblea de Barrio Lucero, muchísimas gracias y buenas noches, Domingo. Gracias por darme la oportunidad de hablar, que siempre es interesante. Pues nada, a ti. Y Begoña Marugán, Unidad Popular, ya sabes que aquí Unidad Popular también se le escucha. Muchísimas gracias y buenas noches. Y Borja Terrés, secretario de las Juventudes Socialistas de Madrid, gracias por haber venido, Borja, y hasta otra ocasión. Y ahora ya sí que sí, vamos a dar paso a nuestro rincón cultural. Tenemos a la autora ya en nuestro plató, que viene a presentarnos el libro que les avanzábamos en el sumario. Será dentro de una pausita muy breve, enseguida. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia y Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en la calle de la Parra número 42. Teléfono 91 472 7054. 91 472 7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de don Amadeo Álvarez.
soy Mariano Conde, tercera generación de guitarrero artesano de Madrid. Hola, soy Mariano Conde, cuarta generación de guitarreros artesanos de Madrid. Bienvenidos a nuestro taller. Nos encontramos en la calle Amnistía número 1, donde está ubicado el taller centenario de la tradición familiar guitarrera de mi casa. Podéis venir a comprobar y a ver cómo se fabrica una guitarra totalmente artesana como hace 100 años. Os invitamos a venir a verlo. Debajo de nuestros pies hay miles de restos arqueológicos, muchos de ellos abandonados y en peligro de desaparición. En un país en ruinas vamos a la fuente del problema. Denunciamos la situación de nuestro patrimonio y os enseñamos aspectos interesantes de la arqueología y de la historia madrileñas. Un país en ruinas, próximamente en Canal 33. Y llega por fin nuestro rincón cultural. Hoy les presentamos historias de una ópera con Cintia Hidalgo. Muy buenas noches, Cintia. Hola, buenas noches. Bueno, primera novela, ¿no? Sí, pero la primera. antes habíamos escrito ya más cosas. Sí, más relatillo, más relato breve, microrelato incluso. Bueno, relatillos que nos han llevado a ganar ciertos certámenes, ¿no? Eso es, sí. Bueno, primera novela que hemos presentado porque, Cintia, yo cuando quería decir de dónde eras me he hecho un lío, porque Normal. no sabía si decir del Tiemblo, de Alicante, de Madrid, de Vallecas. ¿Qué mezcla es esta? Sí, es un poco eso lo que pone en la biografía, ¿no? Yo me siento un poco de todos estos sitios, por eso puse esa frase así un poco, o sea, yo nací en Madrid, que si no lo digo, mi madre luego dice, ¿cómo que del Tiemblo? Yo nací aquí en Madrid, pero sí, eso, fui viajando de un sitio para otro, por eso... Pero en el Tiemblo ya hemos presentado el libro, en Ávila, Eso ¿verdad? es, sí, el sábado. Y esta este semana sábado pasado. toca en Madrid el día 11. Eso es, este viernes. Y lo hacemos en una cafetería. Es un bar es un bar solidario, Turcana se llama, Turcana. en la Latina está. Bueno, pero eso lo presentaremos el día 11 y hoy aquí Eso vamos es. a hablar de historias de una pera. ¿Cómo empieza a surgir este proyecto? Pues Historias de una pera, eso, como explicaba el otro día en la presentación, yo llevo, creo, media vida escribiendo este libro, ¿no? Porque pues al principio eran ¿Ah, sí? un poco ideas, un poco frases, un poco, ¿no? Era una manera de desahogarme más que otra cosa, ¿no? Y bueno, eso, como te comentaba, solo escribía relatos breves, no me atrevía un poco a dar el hacer paso a algo la más. novela. Eso es. ¿Y se diferencia mucho entre ponerse a escribir un relato y una novela? ¿O al final cuando ya te has puesto...? Bueno, sí. Vale, sí, sí, o sea, sí es muy diferente, ¿no? Porque al final tienes que meter como un poco más de paja, pero también es verdad que una vez que te has puesto, va creando forma y al final va haciendo un poco lo que quiere y va surgiendo sola. Bueno, va surgiendo. Hay dos pasiones en Cintia, si no me equivoco. Una es tu profesión. Sí. Eres profesora de educación infantil. Eso es, sí. Y lo compaginamos con la otra pasión, que es el ocio y el tiempo libre de la literatura. Hay que inculcar, ¿verdad?, a escribir más desde pequeñitos. Eso es. ¿O no? Sí, sí, ¿Y en el sí. aula lo hacemos? Claro, claro que sí. Sobre todo, yo estoy con muy chiquititos, ¿no? Los míos son de 2-3 años, entonces igual todavía escribir no, pero así a desarrollar más su imaginación, ¿no? Su creatividad, a dejarles que creen ellos. Bueno, en Historias de una pera vamos a hablar de sentimientos, de emociones, de muchos trasfondos, y ahora nos explicarás un poco el título. Pero en primer lugar, ¿qué pasa con cierto diario que llega un día, lo desempolvamos y nos sacude un poco ese pasado? Eso es. Vamos a centrarnos, vamos a ir presentando a los personajes porque tenemos a Tania por un lado y luego Victoria, que aparece en este cuaderno, en este diario. En primer lugar, la carga de sentimientos y de emociones es muy importante a lo largo del libro, ¿no? Es muy intenso, sí. Al fin y al cabo eso es lo que resume un poco el ser humano, sus emociones y sus sentimientos, está Eso claro. es, sí. Victoria, una chica que es universitaria, estudiante... Al revés, es Tania. Tania es la... Perdona, Tania, claro, Sí. Victoria es la que aparece en el diario, Eso sí, es es. verdad. Bueno, pero estaba describiendo bien, ¿no? Sí, sí. Bien, que tiene un novio muy formal, toda una vida recta, ¿no? Eso es. ¿Qué Sí. pasa? Pues que al final lo recto tampoco es tan recto, ¿no? Entonces, encontrar este cuaderno que escribe Victoria, como que, lo que tú decías, desempolva un poco todo ese trasfondo que lleva el personaje de Tania,
que parece tan, pues eso, tan formal, ¿no? Tan lo que debe ser en la vida. Y al final, pues va ¿Se saliendo. crea un personaje? Eso es. Una Totalmente. coraza, ¿no? Que Sí. muchas veces nos autoimponemos y funcionamos con ella. Es totalmente. Además, eso, ella en alguno de los capítulos lo dice, ¿no? Como las palabras de Victoria van traspasando esa coraza, como rayitos de luz, lo describe exactamente. O sea, poco a poco, ¿no? Eso es. Y va rayando, hasta que se da cuenta que quizás necesite un cambio. Volver a ser quien es. Porque la protagonista del diario es todo lo contrario. Todo lo contrario, absolutamente. Es caótica, tiene una relación distinta. Tóxica totalmente. Sí. Quizás, no sé, Cintia, ¿da pie a que se ría la gente con las historias del diario? ¿Tenemos ese toque de humor que podemos encontrar en el libro? Sí, además yo creo como que en algún momento te sientes identificado con este personaje, ¿no? Por muy caótica que sea y por muy todo lo contrario que pueda llegar a ser la gente, creo que en algún momento todos hemos sido Victoria y... ¿Ah, sí? Incluso Tania, ¿no? Incluso Tania. O sea, dos caras de esa misma moneda. Pero, sin duda alguna, el diario llega a remover esos cimientos que no parecen ser tan sólidos como la palabra cimiento implica, ¿no? Eso es. Que al final a todos nos tenemos en ese... Y ella pasa por un momento de reflexión, de metamorfosis. Claro, tú lo vas viendo, ¿no? A lo largo del libro vas viendo cómo lucha un poco consigo misma, ¿no? Como quiero leerte, quiero saber más, quiero redescubrirme a mí misma, pero no, porque esto no es lo correcto, porque esto echa por tierra ¿no? Como mi estabilidad, no quiero, sí quiero. Entonces vas viendo un poco esa evolución, ¿no? O sea, aquí incluso una discusión con el yo. Eso es. Bueno, ¿y qué pinta la pera en todo esto? Porque todavía no hemos mencionado nada del título. Sí, eso. Victoria, la chica que escribe el cuaderno, lo explica bastante al principio del libro. Ella dice que es una frase que utiliza, que es como una especie de historias para no dormir, versionado por alguien de caderas anchas, con su cuerpo en forma de... Claro, porque vemos su que cuerpo en evidentemente forma la de pera... no es una pera en sí. Eso es. O sea, que es más metafórico. Eso es. Ella vive un poco así obsesionada, ¿no? Con sus caderas y tal, entonces... Además, eso refleja muy bien el sentimiento, ¿no? De la sociedad actual, de esos patrones rígidos que a veces hay que seguir, y si te sales de ellos igual no eres muy bien aceptado según en qué sitios. Eso es. A Victoria le importa más bien poco. Casi nada, ella es más libre, ¿no? Eso es. ¿Y Victoria al final solamente está en el diario, llega a salir, se encuentra o no lo podemos contar eso? Eso es mejor descubrirlo al final. Si se encuentra no con Tania, ¿no? Tania lo porque va a son Tania lo va a contemporáneas en el intentar. tiempo. Sí. Claro, porque igual te has encontrado un diario de hace años, ¿no? Y ya... O sea, que son estudiantes las dos, están en esa época, en torno a los 20 años, podríamos decir, ¿no? Un poquito más. Por ejemplo. Un poquito por ahí, más, ¿no? sí. Yo las considero un poco adolescentes de 30, que es ¿Ah, sí? un poco lo que... Bueno. Como soy yo, vaya. Es una prosa ágil, ¿verdad? Se le viene el estilo. No sé si ya, imagino que se lo habrán leído los más allegados, ¿qué te han comentado? Eso, yo tenía mis 3 lectoras cero que lo iban leyendo según yo lo iba escribiendo y ellas la verdad disfrutaron muchísimo con él. Y ahora eso, los primeros que vendimos fue el sábado en la presentación y ya hay gente que me está haciendo llegar, me lo estoy terminando, o sea, no he podido dejar de leer. O sea, que casi que lo cogen y lo acaban sin poner un marcapáginas, ¿no? Eso es. No se usa. Eso es, sí. Bueno, ¿podría dar para una secuela, diríamos en cine, pero otra segunda edición de Historias de una pera? No. ¿No? Tiene un final cerrado, ¿no? Porque Eso a mí siempre es. me gusta mucho preguntar esto, porque hay autores que nos dicen, bueno, da a la imaginación del lector o la lectora que se imagine lo que quiera. A ver, yo el final que he puesto, sí que es verdad, el epílogo que se queda como un poco abierto, ¿no? Como un poco lo que tú dices, a la imaginación, pero no como para escribir otra. Estoy empezando un segundo proyectillo, pero no tiene... ¿De novela también? Sí. ¿Se puede avanzar algo de qué va? Pues es un poco de los años 70, de la delincuencia juvenil y... Sí, igual es más histórica, ¿no? Eso es. Otro género. También siendo mi manera de escribir, que al final es, o sea, un poco, no cursi, pero por ahí un poco, ¿no? O sea, mezclando también historias de sentimientos un poco, pero en este plan. Va a ser vista desde la actualidad, pero hablando de esa época. Bueno, y la gran presentación, como decíamos, el día 11. Eso es, en el Bar Turcana, que está en la Latina. Editorial Bucolia. Eso es. No me quiero olvidar de preguntarte, porque
siempre nos interesamos por el mundo de la edición o de la autoedición, y este libro, si no me equivoco, gracias a un crowdfunding, ¿no? Eso es, sí. Hay gente que todavía a lo mejor no lo sabe, pero un crowdfunding es que la gente que, bueno, hace de mecenas, ¿no? Los particulares que se interesan en un proyecto determinado y ayudan a esa persona que lo lleva a cabo a que pueda salir adelante. Eso, yo también desconocía, antes de empezar con todo esto, desconocía el mundo del crowdfunding. Y eso, cuando Bucolia reaparecieron un poco en mi vida, porque yo los conocía de antes. Una editorial joven aún así, Eso ¿no? es, sí. Y pues cuando me explicaron, ¿no? Porque siempre yo había visto como, pues eso, como un sueño, pero un sueño inalcanzable, ¿no? Algo como que no... Pues eso, algo que lleva mucho dinero que es muy difícil. Una inversión y que luego hay que ver el retorno a veces, Eso ¿no? Eso es. Y sin embargo, pues me ofrecieron esta posibilidad de hacerlo de esta manera y al principio como que te cuesta, ¿no? Porque al desconocerlo te cuesta empezar a plantearte. Claro, como a creer en ello, pero luego la verdad es que ha sido una experiencia, vamos, increíble. La gente ha respondido fenomenal. Y luego hay que darles algún detallito, ¿verdad? La gente que ha participado de mecenas. En este caso ha sido el libro. ¿O? Claro, hemos hecho el libro, además su nombre aparece como mecenas al final del libro, en un listado, ¿no? Ha sido gracias a... Y hemos hecho merchandising también, pues depende de la donación que hiciera. Estoy imaginando peritas pequeñas. Hemos igual, hecho ¿no? chapas, ¿Ah, sí? hemos hecho bolsas, espejito de bolso y el marcapáginas que viene en el libro. Bueno, pues muchísima suerte. Muchas gracias. Creo que está teniendo buena acogida por lo que nos has comentado, pero que sea mucha más y que mucha gente pueda disfrutar con ese libro, Historias de una pera, en el que los sentimientos encontrados a veces se encuentran. Nunca mejor dicho, y pueden convivir, ¿no? Sí. Bueno, pues Cintia Hidalgo, muchísimas gracias por Muchas haber venido gracias. esta noche aquí a nuestro programa Muchas y habernos gracias. visitado. A todos ustedes me voy a ir levantando porque ya después de más de 2 horas de televisión en directo toca despedirnos. Y lo vamos a hacer con unas imágenes que nos envía el leganense Antonio Ochuski, como quieren que le llamen, de un deporte que está bastante de moda. Es el canicross. Pues ni más ni menos que correr con perros, cuando ellos te están tirando. Es un deporte que implica muchísima responsabilidad, porque evidentemente la atención y el cuidado al animal tiene que ser clave. Ahí estamos viendo en pantalla a Antonio con sus 2 perros, Suka y Tatanka. Estamos en la época de practicar este deporte, el canicross, nos decían, un deporte de invierno, porque en verano, con las temperaturas que alcanzamos, los perros podrían sufrir graves daños. Pues un deporte en toda regla, el canicross, ahí queda. Y nosotros nos despedimos, empezamos a las 9 de la noche, presentando un nuevo programa que podrán ver mañana en esta cadena, Un País en Ruinas, y continuamos con nuestro debate, con el 15M, con su legado de cara a este 20 de diciembre, y también nos hemos planteado una pregunta que lleva en boga mucho tiempo sobre la reforma de la Constitución, y hemos terminado de la mejor de las maneras con la presentación del libro de esta noche. Ya lo saben, el próximo lunes más tendremos un debate a 6. Hasta el próximo lunes y buenas noches.